Yo. Llegó la hora de mostrarme tu cubanía, el amor a tu suelo, a tu gente y no a la tiranía. Llegó el día de rechazar el abuso de la policía y a quien tienes pasando trabajo, a tu familia y la mía. Llegó la hora de tomarte en serio una solución, de que uses tu sentido común y tu corazón. Y no es tarea de uno sino de la población, es muy sencillo, solo tienes que bajar esta aplicación. Para tu protección, tu información estará en el anonimato. Solo con números sabremos cuánto no quieren esos pelagatos. La gente quiere expresarse y lleva aguantando un buen rato. Vota por el fin del hambre, la corrupción, el maltrato. No importa que la conexión sea lenta y esté mala, porque hasta sin internet esta aplicación se instala. Búscala, úsala y luego a otros pásala y verás como con números nuestro deseo los acorrala. También tú quieres ver un cambio de sistema, que se respeten todos tus derechos sin problemas. Tú quieres una sociedad donde todo el mundo quepa, pues vota de forma secreta sin que nadie sepa. Esta es la aplicación que le da voz a los cubanos. Tu voto cuenta, por eso la ponemos en tus manos. Cuando sobrepasemos el millón le demostramos que somos mucho más y que de ello nos cansamos. Vamos, que llegó la hora y la verdad, que abren los números. Mostremos nuestra voluntad, tu voto, mi voto, su voto, y el mundo verá que Cuba entera quiere democracia y libertad. Si quiere que más nadie se quede sin desayuno, Hermano, vota por 50% más uno. hazlo por tu familia, este es el momento oportuno. Hermano, vota por 50% más uno. La solución de Cuba es del cubano más ninguno. Hermano, vota por 50% más uno. Si estás cansado de la abuela de Díaz Canel y Bruno, Hermano, vota por 50% más uno. Esta tú no te la sabías. Deja que se riegue en Cuba entera. Esto se va a poner más bueno todavía. 50% más uno. Es lo que hay, chamaco. Llegó la hora. Dame una señal. Yo. Llegó la hora de mostrarme tu cubanía, el amor a tu suelo, a tu gente y no a la tiranía. Llegó el día de rechazar el abuso de la policía y a quien tienes pasando trabajo, a tu familia y la mía. Llegó la hora de tomarte en serio una solución, de que uses tu sentido común y tu corazón. Y no es tarea de uno sino de la población, es muy sencillo, solo tienes que bajar esta aplicación. Para tu protección, tu información estará en el anonimato. Solo con números sabremos cuánto no quieren esos pelagatos. La gente quiere expresarse y lleva aguantando un buen rato. Vota por el fin del hambre, la corrupción, el maltrato. No importa que la conexión sea lenta y esté mala, porque hasta sin internet esta aplicación se instala. Búscala, úsala y luego a otros pásala y verás como con números nuestro deseo los acorrala. También tú quieres ver un cambio de sistema, que se respeten todos tus derechos sin problemas. Tú quieres una sociedad donde todo el mundo quepa, pues vota de forma secreta sin que nadie sepa. Esta es la aplicación que le da voz a los cubanos. Tu voto cuenta, por eso la ponemos en tus manos. Cuando sobrepasemos el millón le demostramos que somos mucho más y que de ello nos cansamos. Vamos, que llegó la hora y la verdad, que abren los números. Mostremos nuestra voluntad, tu voto, mi voto, su voto, y el mundo verá que Cuba entera quiere democracia y libertad. si quiere que más nadie se quede sin desayuno, Hermano, vota por 50% más uno. hazlo por tu familia, este es el momento oportuno. Hermano, vota por 50% más uno. La solución de Cuba es del cubano más ninguno. Hermano, vota por 50% más uno. Si estás cansado de la abuela de Díaz Canel y Bruno, Hermano, vota por 50% más uno. Esta tú no te la sabías. Deja que se riegue en Cuba entera.
Esto se va a poner más bueno todavía. 50% consumo. Es lo que hay, chamaco. Llegó la hora. Dame una señal. Yo. Llegó la hora de mostrarme tu cubanía, el amor a tu suelo, a tu gente y no a la tiranía. Llegó el día de rechazar el abuso de la policía y a quien tienes pasando trabajo, a tu familia y la mía. Llegó la hora de tomarte en serio una solución, de que uses tu sentido común y tu corazón. Y no es tarea de uno, sino de la población. Es muy sencillo, solo tienes que bajar esta aplicación. Para tu protección, tu información estará en el anonimato. Solo con números sabremos cuánto no quieren esos pelagatos. La gente quiere expresarse y lleva aguantando un buen rato. Vota por el fin del hambre, la corrupción, el maltrato. No importa que la conexión sea lenta y esté mala, porque hasta sin internet esta aplicación se instala. Búscala, úsala y luego a otros pásala y verás como con números nuestro deseo los acorrala. También tú quieres ver un cambio de sistema, que se respeten todos tus derechos sin problemas. Tú quieres una sociedad donde todo el mundo quepa. Vota mejor y secreto sin que nadie sepa. Cuando te dicen todo así en tu carita, y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Así que buscando una pomadita, oye, échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Qué hola! Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de interactuando con ustedes. Hoy tenemos una tarde un poco especial para algunos y no especial para otros. Después estaré dando un poco más de información de lo que va a pasar esta tarde. Posiblemente estaremos hablando con Clarita y después les diré el por qué. Así que dicho esto, voy a presentar nuevamente lo que siempre tenemos con ustedes, nuestras redes sociales. Así que si me lo permiten un momentico aquí está, por supuesto, tenemos las redes sociales. Recuerden siempre que nos pueden ver en Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática aquí en Facebook y también nos pueden ver por nuestro canal de YouTube Cubanos Canadienses. En nuestro canal de YouTube usted siempre le puede dar un like, compartir o simplemente suscribirse y darle a la campanita y comentar mucho porque queremos saber qué es lo que ustedes piensan sobre el tema que traemos hoy, que hay personas que dicen que son chismes, son bretes, son esto, son lo otro, pero siempre hay un trasfondo detrás de todo, un trasfondo político, porque de eso es lo que hablamos aquí en nuestro canal Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Recordarle también que pueden seguirnos por Cubanos en Canadá, es decir, @Cubanos en Canadá, directamente desde Twitter. Ahí siempre vamos a tener personas activadas mandando Twitter y ayudándonos, por favor, a replicar todos los todos los Twitter que hagamos para que llegue a muchas más personas. Dicho esto, también recuerden que tenemos nuestra página web que no está ahí en el banners, pero se llama cubanoscanadienses.com. Vayan ahí y ahí exactamente ahí en cubanoscanadienses.com recuerden siempre que van a poder las personas que están en la frontera, hay una sección que se llama SOS Frontera. Ahí hemos creado una base de datos en el cual usted podrá inscribirse en esa base de datos, poner su número telefónico, por supuesto, para poder contactarlo, dónde se encuentra y podrán poner qué oficio o profesión practica. Esa base de datos, cuando lleguemos a los 1000, empezaremos a mover unos hilos aquí y allá para ver de qué manera podemos salvar la mayor cantidad de hermanos que se encuentran en la frontera.
todo esto. Ya yo hice un video explicando y aclarándole a las personas en las fronteras lo que va a suceder o lo que puede suceder. Recuerden que una vez que entren aquí, si entran por razones políticas, es decir, como refugiados políticos, no van a poder volver más a Cuba. Es algo que quiero que tengan en mente para que no después nos digas que nosotros los engañamos, ¿ok? Dicho esto, voy a seguir. Esta semana, recuerden que hoy es miércoles, hoy tendremos este programa especial con ustedes. El viernes tendremos otra sección más del influencer negativo, que le gusta tanto a las personas hablar de esos influencers de que no, que restan más de lo que aportan a la libertad de Cuba. Dicho esto, aquí, como podemos ver, hoy he decidido desde aquí de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática que ustedes decidan quién va a ser el próximo influencer negativo para no tener que yo romperme la cabeza a ver cuál es el que le va a gustar a ustedes o de cuál ustedes les gustaría hablar o de cuál ustedes les gustaría conocer un poco más. Voy a publicar la encuesta. Dice, ¿qué influencer te gustaría hablar en la sección El influencer negativo? Opción 1, 100% Fedor. Opción 2, Yadir Escobar. Opción 3, Bárbaro Silva. Opción 4, Liber Barroeta. Así que ahí se los dejo. Ahí está, así que empiecen a votar y yo escogeré ahí el que mayor votación tenga, los escogeré y estaremos hablando de él y trataré de contactarlo a ver si puede venir, porque muchas de esas personas parece que no le gustan las arenas del debate o las arenas democráticas y como sucedió con los doctores Cordovis que ni quisieron entrar y les mandé el recado, les mandé señales de humo de todos lados. Así que voy a un momentico, si me lo permiten, aquí, ok, perfecto, porque aquí tengo anotado todo lo que me gustaría hablar con ustedes. Bueno, ahora voy a hablar sobre un tema que no me gustaría mucho hablar porque es bastante engorroso y he hablado sobre esto bastante tiempo. Se trata sobre los defensores de un grupo o movimiento o yo no sé ni cómo llamarlo, que se hacen llamar los defensores de la C40. Uno de los integrantes llamado Ibrahim me hizo un post que viene así, es decir, le voy a mostrar el post para que después no me digan que yo soy un mentiroso. Aquí dice el post así: Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, otro proyecto caudillista, varios C40, hoy fuimos bloqueados. Es decir, Ibrahim, por favor, pon comas y eso porque es difícil leer un post tuyo. Ok, le voy a responder a este grupo o a esta, yo no sé si es una asociación, un grupo, un partido político o lo que sea, le voy a dar una pequeña demostración de lo que es la democracia, porque me parece a mí que no hay un programa o no hay una tertulia en las redes sociales donde se practique más la democracia que este programa que nosotros hacemos aquí en Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, donde ellos han sido varias veces invitados a hablar sobre su proyecto, los pros, los contras y todo eso, y sin embargo ahora se aparecen con este post que ustedes pueden ver aquí. Ok, voy a responderle. Dice, más o menos le voy a tratar de responder. Ojo, voy a hablar sobre esto porque a veces se confunden. A veces yo voy a hablar sobre esa asociación, grupo o como ustedes lo quieren llamar, que se llama Defensores de la C40. No voy a hablar sobre la Constitución de 1940, ¿ok? Porque se confunden. A veces ellos usan como escudo la Constitución de 1940 y cuando uno le dice algo, dice, pero estás hablando mal de la Constitución de 1940. Pues no, voy a estar hablando de ese grupito, porque no son muchos, son pocos, que se dedican yendo de chat en chat hablando sobre la Constitución de 1940, que para mí no lo hacen muy bien, pero bueno, esa es su forma, esa es su estrategia. Ok, le voy a decir primeramente que ellos hacen o ellos predican una cosa, pero no la hacen. Y nos dicen a nosotros caudillos cuando nosotros en verdad somos los más democráticos, a mi entender. A nosotros ponemos aquí reglas y todo el mundo puede hablar. Y hoy es un ejemplo clásico de que es así como yo le estoy diciendo. Entonces ellos nos dicen a nosotros caudillos porque después de estar hablando sobre eso, dice que fueron bloqueados. Y yo voy a estar hablando de eso. Eso es una acusación sin fundamento, sin investigar ni siquiera, fue una cosa, una reacción rápida hacia nosotros. Es decir, estos defensores que van de chat en chat, que van de directa en directa, atacando todos los movimientos, atacando todas las ideas que pueden darle duro a la dictadura y dicen que están amparados por la Constitución de 1940, que son los iluminados que pueden simplemente apuntar a todo el mundo y decirle tú estás mal, nosotros estamos bien, sin saber ni siquiera que la Constitución de 1940 ampara a todos los cubanos, que la Constitución de 1940 protege a todas las ideas, protege a todos los movimientos. Sin embargo, ellos, defendiendo la Constitución de 1940, fíjense, van poniéndole el dedo a todo el mundo y diciendo que todas las ideas mal y que todo el mundo piensa mal y de que ellos son los iluminados. La Constitución de 1940 protege a los capitalistas,
Proteja a los comunistas, proteja a los izquierdistas, a los ladrones, a los abogados, a los derechistas, a los empresarios, a los mendigos. Protege a todo el mundo. Esa constitución no es de ustedes. Se los digo una y otra vez. Esa constitución no es de ustedes. Esa constitución es de todos los cubanos. Esa constitución ampara a todos los cubanos, ampara a todas las ideas, ampara a todos los movimientos. Y ustedes no son nadie. Se los digo desde aquí, desde Cubano Canadiense por una Cuba Democrática. Ustedes no son nadie para apuntar con el dedo a las personas y decirles que son caudillos, porque los primeros caudillos que hay aquí en toda esta lucha contra la tiranía son ustedes. Ustedes son los primeros que son caudillos, que van chantajeando, que van de chat en chat, copiando y pegando los comentarios de ustedes, que van en las directas a imponer sus ideas sin ni siquiera respetar las otras ideas. Ustedes son los caudillos. Y digo los defensores de la C40, digo algunos de los defensores de la C40. Ustedes se encargan de hacer bullying a todas las ideas, asociaciones, cualquier cosa. Y una prueba, mírenla aquí, como nos dicen a nosotros que somos caudillos. ¿Cómo ustedes tienen la vergüenza, sinceramente, de pararse aquí y poner ese post? Y no solamente que lo pusieron, sino que me lo mandaron también en privado, como para restregármelo a mí en la cara. Yo personalmente no dejo que el problema venga a mi casa a buscarme. Yo salgo a buscar el problema. Yo salgo a defenderme de esto que dijo Ibrahim Herrera, un gran defensor de la C40, un iluminado de la C40. Y como podemos ver ahí a Whitney Lores diciéndole like, sí, es verdad, ellos son unos caudillos. ¿Por qué no me llamaron a mí en privado y me dijeron, Darwin, ¿qué pasó? Y yo lo hubiera explicado. No, es mejor acusar en las redes sociales. Y sinceramente se lo digo, y me molesta, le voy a decir por qué me molesta, porque la C40 no es de ustedes, es de todos. Y ustedes le están haciendo pero muy, yo no sé, un daño que le están haciendo a la C40, porque las personas le están haciendo rechazo a la C40 por culpa de ustedes. No es por culpa mía. En mi programa no hablamos de la C40 solamente. En mi programa hablamos de diferentes cosas. Ustedes son los que le están haciendo el daño a la C40. Ustedes defienden algo, nosotros defendemos esto, pero en la forma de lucha de ustedes es totalmente diferente. Es aplastar todas las ideas. Eso es lo que están haciendo ustedes. Es desacreditar cualquier cosa. Y están arruinando nuestra constitución. Y vuelvo y repito, es nuestra constitución, no es de ustedes. Y ustedes no la defienden, la desacreditan, que es totalmente diferente. Cambien su forma de lucha. Cámbienla, se las voy a pedir de favor. La Constitución de 1940 es inclusiva, no exclusiva. La Constitución de 1940 incluye a todo el mundo, incluye todas las organizaciones, incluye todas las ideas, incluye a 50% más uno, incluye a cubanos canadienses por una Cuba democrática. Nos incluye a todos. ¿Quiénes son ustedes para decir quiénes pueden estar y quiénes no pueden estar? ¿Quiénes son ustedes para apuntar por el dedo y hacer cartelitos como estos? Y muchos más que han hecho. ¿Quiénes son ustedes de verdad? No son nadie. No son nadie. Y están estropeando nuestra constitución, la de todos, no la de ustedes, la de todos. Y es hora de que se sienten todos en una mesa y empiecen a hablar y a tomar nuevas estrategias. Porque entonces nosotros vamos a salir los verdaderos defensores de la constitución, que somos nosotros, los que nos amparamos sobre ella. Porque para el que no lo sabe, la Constitución de 1940 y nuestras bases y estatutos, cuando hay una Cuba democrática, nosotros queremos que se reinstaure la Constitución de 1940. Pero para que se reinstaure la Constitución de 1940, primero tenemos que tener la patria. Primero tenemos que tener una tierra. Primero tenemos que tener un gobierno. Primero tenemos que tener un país, que no lo tenemos, porque lo tienen secuestrado. Y por culpa de ustedes se matan ideas, se matan cosas que pudieran ser maravillosas. Y ustedes lo que hacen es machucar y pisotear a todo el mundo. No. Inmiscúyase con nosotros. Incluyan dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestras ideas, la Constitución de 1940. No es apuntar, no es criticar. Nadie los critica a ustedes. Y ustedes, sin embargo, critican a todo el mundo. Ustedes se crecen, piensan que son los iluminados. Pues no lo son. No lo son. Y si se preguntan por qué son tan impopulares, porque lo son. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Son impopulares dentro del exilio. ¿Por qué? Por su forma de lucha. Ustedes no son impopulares por la Constitución de 1940, esa maravillosa Constitución de 1940. Ustedes son impopulares por la forma en que defienden la Constitución de 1940, que es bastante impopular.
Entonces vienen y se tiran este cartelito así, como si nada, acusando a las personas sin saber ni siquiera por qué, teniendo mi contacto personal, pudiéndome llamar a mí, Darwin, nos bloquearon, ¿qué pasó? Que se lo voy a explicar ahora qué fue lo que pasó. Y le voy a explicar las nuevas reglas que va a haber en el chat. No es fácil, caballero. No es fácil luchar contra una dictadura cuando hay personas como los defensores, algunos defensores de la C40, que están tratando de apabullar todas las ideas. Cuando todas las ideas caben, todos los golpes que se le den a la dictadura caben, todos los proyectos caben y todos los proyectos son amparados por la Constitución de 1940 porque es inclusiva, no es exclusiva de los defensores de la C40. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? De favor, se los pido. Algunas personas en el programa pasado, algunas personas como Whitney, creo, y no sé quién más, pero me pareció ver a Whitney, fueron bloqueados. Pero no fuimos nosotros los que los bloqueamos. Fue Facebook y YouTube. ¿Por qué? Porque algunos defensores de la C40 hacen control-C, control-V, que es copiar y pegar, y ponen el mismo comentario y una y otra vez, saboteando los chats. Porque en eso sí son profesionales. En sabotear los chats y sabotear las directas con una idea que lo que está haciendo es entorpeciendo. Y para que no hablen más, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática empapeló a Montreal, empapeló a Toronto y va a seguir empapelando diferentes ciudades. Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática hizo una protesta el 26 de julio frente a la oficina consular o al consulado de Montreal. Ahí, con ellos, tirándonos fotos y nosotros dando la cara. Cubanos Canadienses tenemos una plataforma que es esta, interactuando con ustedes, donde todo el mundo puede venir democráticamente y hablar. ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿De qué me hablan ustedes? Se paran en un programa que se llama La Patria es de Todos, se paran ahí a hablar y a criticar a todo el que hace algo en contra de la dictadura. No, está muy mal. Whitney, que fue el que lo bloqueó, que se bloqueó, yo no sé, fue Facebook que lo bloqueó. No fuimos nosotros, porque cuando tú repites un comentario copy-paste, Facebook lo detecta o YouTube lo detecta y piensa que es un robot y lo bloquea. No somos nosotros. Nosotros no bloqueamos a nadie. Eso es para aclarárselo a Ibrahim Herrera. Y ahora esto, que ustedes ven que yo dije aquí, tú vas a ver cómo va a ser la comidilla hoy en el programa de ellos. Porque eso es lo que saben hacer. Propongan algo, llamen a algo, hagan algo. Dejen de criticar, dejen las personas pelear a su manera, a su forma. Yo siempre recuerdo la parábola del colibrí, donde todo el mundo tiene que hacer lo suyo, su forma de lucha. Esta es la forma que yo puedo, aquí en las redes sociales. José Daniel Ferrer está peleando allá dando la cara, otros están dando la cara allá en Cuba. ¿Y ustedes qué hacen? Hagan algo. De verdad que sí. Está bueno ya. Está bueno ya de pasarle la mano porque piensa que si lo tocamos a ellos estamos tocando la Constitución de 1940. No, la Constitución de 1940 no es de ellos, es de todos y nos ampara a todos. Acaben de metérselo en la cabeza los defensores de la C40. No es de ustedes, es de todos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, yo personalmente no he podido revisar mucho el chat porque estoy en el programa, estoy atendiendo a las personas que están aquí en el backstage conmigo y trato de poner reglas siempre. Déjame quitar el cartel este que no sirve para nada. Ahí está. Siempre trato de poner reglas dentro del backstage conmigo aquí y, por así decirlo, siempre trato de que todo fluya, modero, me parece regularmente bien y hago una dinámica para que las personas no se aburran en el chat ni se aburren en un lado, pero en el chat se crea una batalla interna en el cual las personas se pelean y se dicen de todo y se dicen malas palabras y se ofenden unos a otros. Bueno, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática ha decidido poner una persona ahí vigilando en el chat. ¿Qué significa esto? Que esta persona tiene la potestad de advertir a las personas que ofenden, que dicen malas palabras, que dicen aquello y que dicen lo otro, que van en contra de los estándares de Facebook y de YouTube.
Es decir, hay palabras, malas palabras que no se pueden decir, que ya están ahí, que usted trata de poner y no lo va a poder poner porque están bloqueadas, es decir, como muchas malas palabras. Pero hay cosas que ofensas que se pueden decir unos a otros y en nuestro producción, yo lo voy a llamar producción para no decir su nombre, va a estar en el chat mirando quiénes son los que hacen eso, ¿ok? Y ahí el que haga una ofensa, el que sea muy repetitivo, como los defensores de la C40 que son muy repetitivos, no hay que hacerle nada porque Facebook se va a encargar solo de bloquearlo. Entonces, él los va a advertir, le voy a decir, fulano, estás haciendo esto mal. Primera advertencia, segunda advertencia, tercera advertencia, vas bloqueado. Eso se lo digo para que vayan un poco aprendiendo de esto. Entonces, le iba a decir, hoy le traía, déjame tomar un poquito de agua. Hoy les traía el tema de hoy, que déjame ponerlo aquí. Íbamos a estar hablando y debatiendo con Clara Cabrera, impulsora de la recogida de firmas, para cerrar el programa de Otaola. Ok, ya voy a cerrar la encuesta para todas las personas. Voy a cerrar la encuesta del influencer. Voy a mostrar los resultados para que después digan que yo no invento nada. Es decir, ganó Yadir Escobar. Así que estaremos hablando de Yadir Escobar este viernes. Así que no se lo pueden perder. Le voy a poner la siguiente encuesta que dice así la siguiente cuenta. Dice, ¿quiere usted que se cierre el programa de Otaola? Sí, no. No estoy seguro, así que ahí les va. Empiecen a votar para empezar a tocar el tema de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, me escribió hace exactamente 2 o 3 minutos. Me escribió Clara Cabrera, me escribió y me dijo que, se los voy a leer literalmente, me dijo que su teléfono se había roto anoche. Ajá. Me quedé sin teléfono y entonces me mandó una foto del lugar donde estaba tratando de arreglarlo. Yo personalmente la tenía invitada a ella y pensé hablar sobre esos temas. No me preparé muy bien en esos temas porque a mí me gusta cuando yo voy a conversar con alguien ir lo más despistado que pueda. Sé que hay una recogida de firmas, sé que ha recogido unas cuantas firmas, que es una suma considerable, y sé que Otaola también ha recogido otra cantidad de firmas que prácticamente ha triplicado o más la recogida de firmas de Clara Cabrera junto a Eric Concepción y a otro muchacho que tiene varios nombres, yo no sé, creo que es Diva Besada o algo de eso, que iba a estar, que están en esa recogida de firmas. Es su derecho recoger todas las firmas que ellos quieran, pero bueno, nosotros también tenemos derecho de hacer una contrapartida a eso. Así que ahí les pongo ¿cómo decirte? ¿Quiere usted? Sí. Ahí está la encuesta perfectamente. Entonces, ahora yo personalmente, yo estoy un poco perdido en esto. Le voy a invitar, por favor, que entren conmigo y hablen. Y si Dios quiere, Clara Cabrera arregla su teléfono y va a estar con nosotros un poco más tarde. Pero necesito que entren aquí y me hablen, sinceramente, qué ustedes creen de esta propuesta. Si es buena, si es mala y las consecuencias que pueden traer si Clara Cabrera y las otras 2 personas que están impulsando esto ganan. Es lo que yo quería preguntarle a Clara Cabrera. Entonces, para eso voy a copiar el link, los voy a poner aquí. Perfecto. Ahí está, le voy a poner el link. Por favor, me hace falta que entren y me ayuden para que me expliquen bien ustedes que están quizás un poco más en esto de las redes sociales, y si tenemos suerte, posiblemente Clara Cabrera estará con nosotros un poquitico más tarde. Déjame ir saludando un poco de personas. Ahí está el link para todas las personas. Perfecto, ya empezaron a entrar las personas. Ok, dice aquí, dice Miguel Iván Figueroa, dice Darwin Santana, ¿qué derecho tiene Clara Cabrera de cerrar el programa y dejarlo votable? Legalmente eso no es posible. Bueno, yo no sé, eso es lo que yo quería especialmente preguntarle a ella, pero bueno, ella está recogiendo una firma y ese es su derecho, ¿no? El derecho de recoger firma. Bueno, cualquiera puede recoger firma, yo puedo recoger firma por mí. ¿Quieren ustedes que yo siga en este programa para saber, digo yo, y quizás presentarlo? Yo personalmente no tengo muchas ideas sobre esto, pero bueno, vamos a ir hablando con las personas que entren aquí. Por favor, entren todo el que quieran entrar y que me digan ustedes qué ustedes piensan de todo esto. Así que voy a entrar a mi primera persona, con señoras y señores, para ustedes, Dani. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Últimamente estoy abriendo todos los programas. Estoy abriendo todos los programas. Si no, si yo les guayo, abro. El otro día abrí el de Carlito y se le puso bueno también después. Sí. Está bien. Bueno. ¿De dónde nos está viendo, Dani? Darwin.
¿Cuál es el tema? Porque yo estoy aquí, estaba viéndote, pero estaba viendo para allá y para acá, aquí en la casa. Bueno, mira, el tema era hoy teníamos invitado a Clara Cabrera, perdón, Carla, ya estaba diciendo Carla. Sí. Clara Cabrera, te la teníamos invitada hoy. Y ella está haciendo una recogida de firmas para cerrar el programa de Otaola. Y yo quería preguntarle el por qué, ¿no? Y es decir, entrar en un debate y que todo el mundo pudiéramos entrar en un debate. Ella me llama y me dice que no puede porque se le rompió el teléfono. O sea, que hay 1 millón de teléfonos de Yuma. Aquí te puedes comprar un teléfono diario. Eso fue lo que me dijo ella. A todas las personas que están en el backstage estaremos hablando sobre eso, así que lo iré entrando uno a uno. Te voy a dar tus 90 segundos a ver qué tú piensas de eso, por qué lo hace. No sabemos, yo personalmente. Bueno, está bien, dale. Así que te doy tus 90 segundos. Ahí está. No, mira, yo pienso que toda la gente que está conspirando contra Otaola, contra todas las personas que están haciendo un trabajo contra la dictadura para liberar al pueblo de Cuba, toda esa gente están trabajando a favor de la dictadura. ¿Tú me entiendes? Toda esa gente tiene algún vínculo, alguna cosa, igual que todas las agencias esas que mandan cosas para allá y todas esas cosas. Mira, ahora se están descubriendo solo que hay que pagarle con la tarjeta con la que te depositan en Cuba. Fíjate, toda esa gente que hablen a favor y estén en contra de todas las personas, fíjate, eso está más claro que el agua, mi hermano. Eso no hay que buscarle más nada, ni hay que buscarle por aquí, por allá, o por acá. Todas las personas que estén en contra de las personas que estén abogando en contra de la dictadura, que estén queriendo que la dictadura se vaya ahí, que hayan 61 años asfixiando a ese pueblo ahí y no han hecho a nosotros que nos vayamos y separación de familia y por ahí para allá, el carajo de la vela, como se dice en Cuba. Bueno, todas esas personas están a favor de la dictadura, mi hermano, tienen algún vínculo de una forma u otra o algún interés, porque aquí todo esto en la vida es interés. Esa gente están vendidos con la dictadura. Ponle el cuño, caso cerrado, mi hermano. Nos vemos en la próxima caricatura. Está bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿tú crees que Clara Cabrera trabaja para la dictadura? Ok, se acaba de ir. Me imagino que sí. Ok, vamos a entrar a mi siguiente invitado. Así que con todos ustedes, Mario Fernández. Buenas tardes, Mario. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos estás viendo? Estoy en Miami en este momento. Miami. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todas las personas que no conozco. Me parece que es primera vez que entras. ¿Es primera vez que nos ves? Sí, primera vez. De hecho, me enteré hoy de tu programa y estuve viendo ahí un video pasado y me encantó. Muchísimas gracias. Gracias por tu preferencia. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo. ¿En Cuba hay una dictadura? No, hay una tiranía opresora, la más dura y férrea que ha vivido el hemisferio, que es mucho más, una tiranía, a mí me gusta llamarle tiranía, una tiranía mucho más que una dictadura. Ok, perfecto. Te voy a dar tus 90 segundos. Recuerda que estamos hablando sobre Clara Cabrera y 2 personas más, Eric Concepción y no me acuerdo el nombre, que se llama Vida Besada o algo así, que están una especie de recogiendo firmas porque quieren cerrar el programa de Otaola. Y entonces me gustaría saber, yo la tenía invitada a ella aquí, pero se le rompió el teléfono y me dijo así como 5 minutos antes de empezar. Y entonces yo di un poco de tiempo a ver si podía entrar, pero bueno, no pudo entrar. Así que te voy a dar tus 90 segundos para que me expliques desde tu visión. Recuerda que este es un programa libre es decir, de ideologías. Aquí no entendemos con comunistas ni nada. Aquí todos somos iguales. Lo único que queremos es la opinión de las personas. Así que te doy tus 90 segundos para que nos deleites con tu opinión sobre esto. ¿Ok? Ahí está. Dale, muchas gracias. Oye, mira, Darwin, yo no estoy tan al tanto así al detalle, quiero decir, porque sí sigo a Otaola bastante. Y no estoy tan al detalle de lo que esa gente que me parece bastante, por decir de alguna manera elegante, básica, está tratando de hacer. Lo que sí quiero es defender a Otaola y a todo el que está haciendo proyectos como este tuyo, que me enteré hoy y me encantó, la verdad, me gusta mucho. Te voy a seguir bastante y te voy a replicar bastante por ahí. Mira, Otaola es un cubano que ha logrado, que no era de mi predilección al inicio, por el tema de la farándula y eso, que no es un tema que me gusta tanto, pero ha demostrado ser un cubanazo que ha demostrado incluso capacidades de liderazgo, que ha aglutinado pueblo cubano, desde las formas de pensar más simples y básicas hasta gente más sofisticada, y que está alertando masivamente y creciendo esa alerta en el mundo, de los que vivimos fuera y dentro, sobre las patrañas y las cosas que hace la tiranía en Cuba. Oponerse a eso, el que se oponga a eso para mí no tiene ningún respeto. Uno lo puede criticar alguna cosita, alguna cosa en privado, no en público, porque creo que se le hace daño a todo el proceso de oposición,
Así que me parece una estupidez lo que están haciendo y no van a lograr nada. Además, no se puede cerrar un programa así como así, ni nada de eso. Y todo mi apoyo a Otaola y a personas como tú que están haciéndolo muy bien, y el pueblo cubano, gracias a eso, está despertando. Te mando un gran abrazo. Gracias, hermano. Mira, una cosa curiosa que te iba a decir, Otaola, una fuente de inspiración fue la Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Al verlo, el llamado que él estaba haciendo, nosotros nos reunimos y vamos a hacer algo, pero no solamente eso, sino que vamos a tratar de hacer una directa. Yo nunca había hecho una directa en mi vida. Es decir, yo nunca me había enfrentado a una cámara a hablar así, porque es bastante extraño e incómodo hablarle a una cámara. Tú no sabes si te están viendo. Bueno, sí, ves los números ahí, pero normalmente es más rico hablarle a las personas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo lo hago y he tratado de impulsar este proyecto un poco para que los canadienses despertemos y llevarlo todo a la masa en contra de la dictadura. Pero bueno, Otaola fue una fuente de inspiración para todos nosotros. No, y si me permite, te digo un comentario más. Yo lo sigo mucho y sigo a otros, no tanto como a él, pero él está demostrando ser extremadamente inclusivo en sus comentarios, ¿cómo decirte? En la pantalla que le da, la vitrina que le da a muchos proyectos, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto interesante, bien enfocado, y que al revés de lo que hace esta gente de la C40 y otros, que lo que hacen es desunir y criticar así al pedo, como dicen los argentinos, cuando le llegas a Otaola con una cosa así, él te incluye, te da visibilidad. A ustedes no sé si se las ha dado, pero seguramente que también la va a dar. Ha hablado de nosotros. Porque se ve que está comprometido. Incluso te lo digo, comparándolo con otros que me merecen mucho respeto, pero que no son tan inclusivos porque probablemente no están tan comprometidos con la libertad de Cuba como lo está Otaola. Eso me consta, además, conozco gente de su equipo de producción, así después por casualidad los conocí y sé que están muy enfocados en eso, así que todos mis respetos para ellos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por tu preferencia y gracias por habernos encontrado y replicar nuestro trabajo, que lo importante es eso, llegarle a la mayor cantidad de personas, crear conciencia. Tú no sabes la cantidad de personas que nos han llamado a nosotros a decirnos, nos gustaría hacer algo parecido a lo de ustedes, ayúdennos, y nosotros estamos ayudando a todas las personas. Me imagino que a Otaola le vendrán miles de personas igual a ayudarlos. Gracias, Julio, por esa donación de $7. Así que muchísimas gracias a usted. Un abrazo, Mario, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, hermano. Nos vemos, chao. Nos vemos. Ok, si me lo permiten, voy a entrar a las mujeres, a los hombres que están ahí. Así que ahí les va Yamila Peña. Buenas tardes, Yamila. Buenas tardes. Buenas tardes, tengo la conexión mala, está lloviendo por acá y sí. esto está de madre. Ok, no importa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Aquí. Muy bien. Recuerda que estamos... Estamos hablando hoy y sinceramente les voy a decir que estamos hablando hoy sobre esta recogida de firmas que están haciendo las personas para parar cerrar el programa de Otaola. Y me gustaría que pienses de ti. Te voy a dar 90 segundos. La regla para todas las personas que están ahí, no se preocupen, yo lo voy a entrar a todos. La regla de 90 segundos es que yo no lo interrumpo. Ustedes hablan lo que ustedes quieran, hago anotaciones, después debatimos un poquito y les doy el adiós para poder respetar la voluntad de las demás personas. Así que te voy a dar tus 90 segundos, Yamila. Así que ahí está. Okay. Mi única pregunta para Clara Cabrera, voy a tratar de ser lo más fina posible, y Erich de Sección y todas estas personas es, ya que tienen todos estos proyectos y tienen todas estas iniciativas para ir en contra de Otaola, de Ultra, de ti, de Chucho y de todo el mundo, ¿dónde está la iniciativa de ellos para ir en contra de la dictadura? Eso es lo único que yo quiero saber. Tienen bastante iniciativa para ir en contra de los opositores, como yo les llamo, cederistas destacados, luchando el panda durísimo. ¿Dónde está la iniciativa de ellos contra la dictadura? Otaola es único. Otaola tiene un programa que abarca muchas cosas, incluida la farándula. Si no te gusta Otaola, simplemente no lo veas. Como mucha gente que no nos gusta la mesa redonda, ni nos gusta el menticiero y simplemente no los vemos. Porque más que informarnos nos van a desinformar. Entonces, todas estas personas que han recogido 4 firmas para quitar el programa de Otaola, quieran tener algo más en la mesa, ¿ves? Traer algo más a la mesa para derrocar la dictadura, que es el problema. Como decíamos, un dicho muy cubano que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso es lo que sucede con Otaola y con Ultra y con todo el
levanten su voz, porque muchos no la levantan porque quieren entrar. Todo el que la dictadura debe tener un apoyo de toda la comunidad en el exilio, ya que no estamos exiliados porque queremos, ni porque nos fuimos de vacaciones. Sí, ellos necesitan un contraapoyo a todo eso, y entonces este tipo de personas que yo me imagino que el ataque sea bastante personal de Clara Cabrera. Yo quería preguntarle todo eso. Muchas gracias, Liberación Florencia TV, esos hermanos que están luchando con los 168 municipios. Estas personas, Liberación Florencia TV, escucha esto que interesante, tienen, todos los municipios están haciendo una especie de directa para acosar a los directores, a todas las personas de la seguridad del Estado de todos los municipios. Son 168 municipios y se están uniendo todos. Muchas felicidades, lo pueden buscar. Este se llama Liberación Florencia TV. Hacen cosas ahí increíbles, cosas bien que le llegan bien, porque imagínense ustedes, eso es local, ahí se conoce todo el mundo, la gente le escribe cosas, no, fulano de tal se robó un saco de pienso, ahí, ya ellos lo sacan y todo el mundo se entera de que fulano de tal se está robando un saco de pienso, y es que lo tienen en jaque a la policía, a los directivos y a todo el mundo. Yamila, muchísimas gracias por entrar, de verdad que te agradezco, bendiciones para ti, nos vemos en la próxima, ¿ok? Chao, Yamila. Ok, voy a entrar a mi siguiente pedido, William Adrián Sea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darwin, y muchos saludos para tu audiencia. Y déjame decirte que ya esta es varias veces la segunda vez que comparto contigo y tu programa, y me parece que es fantástico, sobre todo por la apertura que tienes y la forma de dirigirte a la gente. Me parece que es bastante bien. Me gusta mucho este estilo de programa y la posibilidad que le das a todo el mundo para participar y emitir su opinión. O sea que en mí tienes ahora un seguidor más. Pues muchísimas gracias. Te voy a decir que, bueno, ya me imagino que debes estar enterado de lo que estamos hablando hoy sobre la recogida de firmas. Sí, efectivamente. Te voy a dar tus 90 segundos para que hables y después, bueno, entraremos en un pequeño debate ahí según lo que tú hables y opines aquí con nosotros, ¿ok? Ahí está. Sí. Chicos, a mí me parece muy bien. Yo creo que nosotros los cubanos debemos aprender qué cosa es la democracia. Debemos aprender que hay gente que no está de acuerdo con Otaola y que va a hacer todo lo posible por obtener lo que tiene. Naturalmente, Otaola es un estilo, Otaola es un símbolo, Otaola es un personaje y están atacando a algo que ya se ha creado. O sea, lo quieren atacar por la parte de la persona, pero no van a poder. Ellos viven ahí en un país donde todas esas cosas se pueden hacer. O sea que yo democráticamente, que ellos mismos se den cuenta por la encuesta que ellos quieren hacer, de que en realidad no le va a servir de nada. Porque Otaola ha sido una persona que se muestra tal y como es y que dice las cosas sin tapujos. ¿Me entiende? Y eso se ve en todos los países capitalistas. Existen revistas amarillistas donde se habla de todo, programas que se hablan de todos los artistas de la vida, de lo que les pasa, de lo que no les pasa, en fin. Y eso es a lo que los cubanos nosotros nos tenemos que acostumbrar, a ese tipo de prensa, de ese tipo de crítica tan fuerte, porque son fuertes, pero al que no le gusta, como lo dijo la otra compañera, bueno, pues que se vaya, ¿me entiende? Es así, no puedo ver otra cosa. No obstante a eso, bueno, sí, que ella haga su encuesta, ¿por qué no? No, en verdad no es una encuesta, en verdad es una recogida de firmas para ver si, yo personalmente no sé qué va a hacer con esa, bueno, cuando tenga todas esas firmas que va a decir a dónde se va a presentar, porque es el derecho a Otaola de la libertad de expresión, él puede decir lo que quiere en su programa, digo yo. Es su programa, ella también tiene su derecho de recoger firmas y el que quiere, o sea que tampoco no es una obligación, el que quiere lo da y el que no también, sí. Pero o sea que también, bueno, ¿por qué no? De todas formas, ellos están atacando. No te estoy mirando, Darwin, ¿eh? ¿Tú me oyes? Sí, yo te veo. Ok, bueno, eso es lo más importante. Entonces, no es el hecho de que ella recoja su firma, ¿por qué no? Viven en un país democrático. Pero también hay que ser muy certero en eso. Habrán otra gente que están muy de acuerdo con Otaola. O sea que a una u otra, todo va en balance. Sí, exactamente. Esto es lo que pienso yo. Una de las preguntas que le tenía aquí a ella, te lo voy a decir a ti. Dice, supongamos que ella logra cerrar el programa de Otaola. ¿A quién beneficia más? ¿A la libertad de Cuba o a la dictadura?
¿Qué es la pregunta que Es que, mira, me parece que es algo hipotético. No creo que porque vayan a buscar, primeramente, cuando ella vaya a presentar esa firma, ella tiene que argumentar por qué, y eso va a llevar un análisis, ¿me entiendes? Pero que, bueno, suponte tú que gane ella, ¿tú crees que Otaola se va a dejar vencer por eso? No, en la democracia, en la verdadera democracia existe todo eso, pero la persona que tiene la razón, que lleva realmente la luz, que la gente lo escucha, jamás va a perder eso. Y quizás van a ir contra un símbolo, pero después eso se puede reproducir, ¿me entiendes? Sí, pero bueno, ella tiene su derecho. Yo estaba diciendo de que ella tiene el derecho a hacer eso, pero a ver, tú matas el programa de Otaola, pero no matas la idea. Entonces, efectivamente, ellos tienen que matar la idea, que es lo que están tratando de hacer otras personas, que es lo que tratan de matar la idea. Muchísimas gracias, William. Gracias a ti por esta oportunidad. Sí, que tengo muchas personas ahí esperando, así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias por compartir y por hacer todo lo que, y gracias por tu preferencia. ¿Okay? Gracias. Gracias, hermano. Así que voy a entrar a mi siguiente invitado. Si me lo permiten, voy a entrar a una mujer con todos ustedes, Janet Martínez. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes, Janet. Janet está dormida. Ok. ¿Estás ahí? Sí, gracias. Hola, espérate, déjame subir porque estaba viendo por sí, el otro lado. Exactamente, porque hay un delay, hay cierto delay. Janet, te voy a dar tus 90 segundos. Ya me imagino que tú estás bien al tanto. Sí, ya yo estoy entrenada con esto ya. Lo que me hace falta es ir a YouTube. Dale. Ok, perfecto. Ahí te van tus 90 segundos. Venga. Ok, Clary, mira. Clary, mi niña, te quería poner una musiquita aquí porque se te rompió el teléfono, a ver si... Clarita, se te rompió el teléfono. Tú no tienes compañía de teléfono, Clarita. Tú no tienes seguro en tu teléfono, mi amor. Tú lo que te voy a explicar. Tú lo que pasa, Clary, que tú tienes algo personal con Otaola, porque Otaola te da chucho en su programa, puso tu boda, o sea, se rió de lo ridícula que estuvo tu boda, que la verdad fue una mierda. Porque tú hablas mucho de que tú, y usted hizo una boda de mierda. Bueno, a ti lo que te pasa es que Otaola te da chucho. Otaola no es, Otaola es un personaje de farándula TV y chisme y lo que él aprovecha su plataforma, ¿ok? Él aprovecha su plataforma para hablar la realidad de Cuba. Yo no te puedo decir Otaola es un dios, no. Otaola no es dios, Otaola es una persona como tú y como yo, pero lo admiro porque a pesar de todos los ataques y todas las cosas en contra de él sigue para adelante. Se tuvo que poner hasta security, mamita. Entonces, dime, deja de decir tanta mentira que a ti se te rompió el teléfono, que a usted no se le rompió el teléfono, nada. Por favor, lo que pasa es que 5 minutos antes ya lo que te quiso dar el bote para no pararse aquí porque sabe que aquí la van a tullir. ¿Ok? Dice unas amiguitas mías del chat que te compre una cremita de caracol para la cara, que eso es bueno para las manchas. Bueno, eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Bueno, en fin, ella estaba muy emocionada por venir. De hecho, estuvimos hablando bastante y ella me dijo, oye, sí, yo voy a ir. Y yo, mira, aquí te vamos a respetar. Yo por lo menos, bueno, ustedes saben cómo soy yo. Yo soy un sabueso. Y yo cuando... Aquí todo el mundo está para darle chucha, Clarita. No. Clarita, no, yo le iba... No le digas eso. Primero que es una persona súper vulgar. ¿Okay? Todo el mundo sabe que sí. Yo la vi una vez en Miami en una discoteca. Acababa de yo llegar de Cuba una vez. La conocí por una amiga mía que se llama Paloma en una discoteca por ahí por Miami. Y es una mujer de esta bullera, o sea, que habla así, que no sé, puede ser que le caiga bien a algunas personas. A mí en lo particular, a mí no me cae bien. Me cae mucho mejor Otaola. Y por números... le cae mucho mejor a muchas personas más que a ti. Bueno, si se respeta la democracia, ella ha recogido cierta y determinada cantidad de personas y Otaola ha recogido, bueno, o le han recogido, porque no creo que Otaola haya hecho esto. Creo que le triplica o algo por el estilo. No sirve. Muchas gracias. 20,000 personas diarias, 20,000 personas, vamos, dale. Usted es un traste, mamá. Bye. Muchas gracias, Danger González, por ese super sticker que nos acaba de mandar, $10 canadienses. Gracias por soportar nuestro canal y por ayudarnos aquí directamente desde Cubanos Canadienses. Saludos para Cubanos Canadienses, saludos para Lianex, saludos para todas las chicas. ¿Quién es esa? Lianex, su esposa, saludos. Lian, se llama Lian. Lian, I'm sorry.
Ok, saludos para la bella familia y gracias por el programa, me gusta mucho y aquí estamos apoyando. Saludos para todas las chicas del chat. Dale, Gracias, bye, bye. gracias, bye. Muchas gracias a todas las personas, gracias Daniel nuevamente. Así que me voy con mi siguiente invitado. Recuerden que lo estoy haciendo por orden, ¿ok? Para que las personas no piensen que yo estoy colando a otras personas. Así que voy con Osley Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos para ti y para toda la teleaudiencia. Mira, yo quería decirte, Un momentico, primeramente, un momentico, que me parece que es primera vez que entras a este programa, ¿eh? sí, Ok, perfecto. ¿De dónde lo estás viendo? Me imagino que de Chile. sí, de Chile. Ok, perfecto. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo. ¿En Cuba hay una dictadura? Bueno, mira, te voy a ser sincero. Realmente nosotros la llamamos dictadura, pero para mí todavía no se ha encontrado una palabra que defina lo que ese gobierno ha hecho por 60 años con un pueblo, que lo ha llevado a la miseria a la que lo ha llevado. Entonces, para mí, yo creo que la palabra todavía no se ha inventado. Bueno, pero está por ahí. Está por ahí, Más o por ahí, menos. por ahí. Ok, estamos hablando hoy sobre la recogida de firma que está haciendo Clara Cabrera y 2 o 3 personas más que quieren cerrarle el programa Otaola. Yo quiero que me des tu opinión. Yo te voy a dar 90 segundos para las personas que están en el backstage. Yo le doy 90 segundos. Yo no lo interrumpo. Ustedes hablan todo lo que ustedes quieran. Estén a favor, estén en contra, lo que ustedes quieran. Y yo después tomo algunas anotaciones y interactúo con ustedes. Ok, así que ahí te vas tus 90 segundos. Mira, para mí, Clara Cabrera y todos los que están en contra de Otaola, primeramente son unos descarados oportunistas que primero quieren que se les dé notoriedad y segundo tienen algo que ver con el régimen, algo tienen que perder y algo no quieren perder y por eso se ponen en contra de la única persona, o de una de las personas más importantes que tiene una lucha en contra de la dictadura que por 60 años ha destruido a nuestro pueblo. Son todos unos oportunistas. Ayer yo entré a la directa de una persona que también estaba diciendo. Se congeló. Para decirle que por 60 años el gobierno cubano ha llevado tan a la pobreza a nuestro país que nos ha convertido a todos en jineteros, que no tenemos culpa nosotros o tenemos parte de culpa, pero nos ha llevado a todos a jineteros. Y creo que Otaola, que haya dicho que nos llevó a jineteros, no es el culpable de que estemos así. Casualmente, él vive en Argentina y se casó con una argentina y le dio dinero para poder irse para Argentina. O sea, Otaola no tuvo nada que ver con eso. Y la verdad que ella es una tremenda descarada. Yo, la verdad, no la sigo, no la conocía, ni quiero conocerla. Y por mí, nada que ver. Nada que ver. Ok, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Dina Cecilia, por esos 50 pesos mexicanos, creo que es 50 pesos mexicanos, sí. Ok, apoyo al número 1 público de la dictadura Otaola. Ok, sí, exactamente. Yo personalmente, yo le tenía varias preguntas aquí. Espero que pueda entrar, de verdad que sí. Ella quería entrar, no es cuento. Hay personas que dicen que se le rompió para joder, pero no, incluso me enseñó hasta una foto. Ella quería entrar. Ya no, nosotros llevamos 2 días, sinceramente, porque yo hablo y le dije, mira, no me dejes embarcado porque después me dejo embarcado a las personas, ¿no? Yo llevaba 2 días chateando con ella y diciéndole sí, me dijo, sí, mira, yo te voy a respetar, aquí todo el mundo te va a respetar. Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. De las buenas intenciones del régimen cubano. No, y de las buenas intenciones del régimen cubano, miran la situación que estamos. Ellos le echan la culpa a los Estados Unidos, nosotros no los creemos, ellos se pintan como que nos quieren hacer cambiar la vida para mejor y mira. Entonces ella es otra descarada que sabía que todos los que queríamos que entrara a ellas somos nosotros. Ok, muchísimas gracias, hermano. Oslay, discúlpeme, es que cuando yo tengo que mirar bien porque tengo 2 luces pegadas y que no veo bien. Oslay Chile, muchísimas gracias por tu preferencia, gracias. Si compartiste, muchísimas gracias. Si no compartiste, muchísimas gracias. Igual nosotros estamos aquí. Yo lo voy a compartir, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Yo estoy a favor de todo el que tenga, aunque sea una lucecita de linterna en contra de la dictadura. Ok, amén a todo eso, muchísimas gracias. Así que vamos a darle duro a la dictadura, ¿ok? Así que gracias, hermano, chao. Así que voy a enseñar a entrar a mi siguiente invitado, Willinga, DJ Pro. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias. Mi DJ preferido de las redes sociales. ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, de verdad que sí, el único DJ que sigo eres tú. Bueno, muchas gracias. Primeramente quiero darte muchas gracias por el programa que tú tienes. Para mí es un orgullo ver a mi vecino, una persona que estudió conmigo
desde niño, nosotros venimos desde niño estudiando. Yo nací detrás de tu cuadra ahí en Rodrigo, somos vecinos, casi compañeros de estudio. Sí. Y nada, pasamos el pre juntos. Pasamos el pre juntos. Cuando bailamos pasamos hambre juntos y nada, quería felicitarte. Y Gracias. Para mí es un orgullo de verdad y quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Para mí de verdad Gracias. que me llena de mucho orgullo. Y nada, sobre el tema te voy a dar los 90 segundos porque después dicen, mira, no le dan los 90 segundos porque estudiaron juntos, porque son vecinos. No, entonces, no importa. Y después si algo entramos en un debate de lo que tú estás diciendo y yo estoy haciendo de lo que está diciendo todo el mundo, ¿ok? Así que DJ Willinga, DJ Pro, ahí te van tus 90 segundos. Sí, mira, sobre el tema que estás hablando sobre Clarita Cabrera y Vida Victoria, yo creo que en el fondo hay algo personal contra Otaola. Otaola, si tú te fijas, es el influencer dentro de la comunidad cubana mundial que más daño le está haciendo a la dictadura, ¿entiendes? Entonces es el que hay que atacar. Si tú te fijas, los otros influencers como Carlucho, Otero, entre otros, sí están en contra de la dictadura, pero no molestan porque promocionan a Cubamax, porque llevan a estos artistas llamados colchos que están nadando entre las dos aguas. Entonces eso a la dictadura realmente no le molesta. Ellos forman parte de la camada de agentes de opinión, de lo que sí te utilizan también para decir, mira, hay libertad, ellos están en contra mía y yo no le hago nada. Pero claro, si no te hacen daño realmente. Entonces, si tú te fijas, hay un problema personal con Vida Victoria que es de mono como nosotros, tuvo un rifirrafe con Otaola. Y si tú te fijas, el argumento que da Vida Victoria para entrar a los Estados Unidos es palabras textuales de él en una directa que dijo que él viene huyendo de los cubanos porque los cubanos son un cáncer social. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a Otaola que él tiene un discurso de odio y que es racista cuando tú nos dices a nosotros, los cubanos, cáncer social? Eso lo dijo él. Eso está en las redes sociales y cuando quiera te mando el link para que lo escuche. Palabras textuales, esto es prueba. Sí, yo lo oí. De hecho, yo lo oí. Alguien me lo mandó y yo lo oí porque cuando estaba investigando todo esto, enseguida me dieron las 3 personas. Me dieron eso después de invitar a Aire Concesión. Yo invité a Aire Concesión aquí a por otra cosa. Y me dijeron, no, ellos 3 están haciendo eso. Y bueno, voy a contactar con Clara Cabrera para que venga y explique, porque nosotros somos una... A ver, yo lo que trato con este programa es de que las personas puedan hablar, puedan debatir sin arrancarnos los pelos y sin arrancarnos la cabeza. Estoy tratando de educar a las personas cívicamente en una democracia, que es lo que yo trato de hacer aquí. Lo hago bien, lo hago mal, bueno, ya eso depende de ustedes y depende de la cantidad de personas que les guste lo que yo estoy haciendo. Entonces yo invito a todo el mundo. Hay personas que me dicen de todo en las redes sociales por invitar a estas personas que no son muy populares en las redes sociales. Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta antes de que te vayas, William. La que quieras. Ok, esto lo puse. Supongamos que ella logra cerrar el programa. ¿A quién beneficia más? ¿A la libertad de Cuba o la dictadura? Por eso es que yo lo veo que es personal. A la dictadura, es lógico, es obvio que a la dictadura con Clara Social pasa algo más de lo mismo. Si tú sigues la trayectoria de Clara, independientemente que está la imagen de ella muy afectada en las redes sociales porque ha salido practicando sexo oral en las redes sociales, porque eso está ahí, el material está ahí, es prueba. Yo no estoy inventándome nada ahora aquí. Sí. Independientemente de todas esas cosas, de las malas palabras, de que es un poco obscena, etcétera. Si tú te fijas bien, el principio de Clara Cabrera era amiga de Otaola. Funcionaba Otaola muy bien cuando Otaola le promocionaba su meroliqueo y ahí sí eran amigos, ahí sí. Pero cuando ella pasa a tener el rol de representante de los artistas y Otaola ha sido muy frontal con los artistas, ahí entonces empieza a caer mal. Un dato para los que están en contra de Otaola. Estos datos, esto no me lo estoy inventando yo ahora, no es una fábula. Cuando Otaola habla de política, siempre en su programa el rating ha bajado. Otaola genera más dinero hablando de chisme, de los tarros del chulo, de que el otro... Otaola no está haciendo esto por dinero, porque por chisme y tonterías como esa y contenidos así un poco más banales, él gana mucho más dinero. Él lo está haciendo porque lo siente, señores. Entonces, no me vale a mí el discurso ese que dice, no, claro, sí, detrás de una cámara. No, detrás de una cámara también hay que tener valor para decirlo, porque muchos de nosotros nos quedamos callados para poder entrar a la isla y no decirlo. Y aparte, saliéndonos un poco del tema y entrando en lo mismo, ser youtuber, señores, eso es un trabajo del 2020. Eso es un trabajo, tú tienes que comprarte una webcam, tú tienes que cuando tú vas a documentarte sobre un tema, tú tienes que leerlo, prepararte primeramente, editarlo. Tienes que dedicarle tiempo. ¿Y por qué no buscarme dinero?
Si nosotros los DJ tenemos canales, nos buscamos. Si el que trabaja en un gimnasio y promociona sus ejercicios se lo gana, porque yo no me lo puedo ganar hablando de política. Los conferencistas en el mundo entero cobran por ir y compartir sus conocimientos en las universidades. Eso es un trabajo normal, señores. Hay gente que piensa que sentarse aquí y hablar es solamente ya te sientas y tú improvisas aquí, ya empiezas a hablar y empiezas. No, eso lleva un trabajo nalga. Yo estoy seguro y yo comparado con lo que hace Otaola, yo hago una bobería aquí. Es decir, yo estudio algo, pero Otaola trae temas de todo tipo, de todo tamaño, de todo colores y denuncias, y él trabaja con muchas más personas y a veces se ve que hay no están bien sincronizados, porque es muchas cosas que tienen que estar sincronizadas al mismo tiempo. Por eso es que quiere sacarlo, por eso es la zancadilla. Porque no tienen una propuesta. Los enemigos de Otaola no tienen una propuesta sólida. Sí. Si nosotros sacamos a Otaola, ¿quién llena el vacío ese, por favor? Nadie lo va a llenar. Nadie puede llenar ese vacío. Nadie puede llenar ese vacío porque son datos, no me lo inventé yo ahora. Es el influencer número 1 de la comunidad cubana internacional. Te guste o no, señora, ahí están los números. Nadie tiene a 20.000, entre 20.000 y 30.000 personas a diario conectados mirándote. Sí. Y el cubano, antes que él empezara con los temas de política, lo oían hablar de política y se quedaba con 200 personas. Entonces él ha logrado que la comunidad cubana mundial lo mire. Hablando de política, nosotros que siempre hemos sido ateos a la política, por miedo, por infinidades de razones. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Otaola le ha abierto el camino a todas las personas, Nosotros somos una inspiración de Otaola. Es decir, nosotros vimos a Otaola y vamos a hacer algo contra Jaila, y después de Jaila, bueno, ya que nos unimos vamos a hacer una organización y vamos a trabajar desde Canadá, ¿entiendes? Entonces sí está llegando a todas partes del mundo sus denuncias y la inspiración de que sí podemos hablar, y no solamente que podemos hablar, sino que podemos luchar y llevarlo a las calles. Entonces, yo personalmente creo que cerrar el programa de Otaola sería un error garrafal para la libertad de Cuba. Claro, que no va a pasar algo antes de mí, porque sé que hay personas esperando. Sí. Un acote que te quiero hacer a las personas que cuando tú te dicen, no, en Cuba tú no hiciste nada. Entonces yo quiero preguntar a esas personas, ¿qué significa que en Cuba yo no hice nada? Que tenga que estar callado toda la vida. ¿Significa eso? ¿Por qué? Entonces, lo que están haciendo, Michael Osorbo, mira Rujama, que me gusta mucho lo que hace, un Paco, esa gente están haciendo, y yo te pregunto, voy a ir a tu perfil, porque según tú yo nunca hice nada en Cuba, perfecto, yo voy a ir a tu perfil de tus redes sociales a ver si tú estás apoyando a la gente que están haciendo. Ese es uno de los eslogans, ese es uno de los, disculpa que te corte, ese es uno de los eslogans que tienen. El otro es, que es el más popular, ¿por qué tú no vas y te alzas y le caes a tiro a la gente? Señores, les quiero decir algo, los grupos al margen de la ley son terroristas, no me lo inventé yo. Lo dicen las organizaciones internacionales. Si usted vive en Japón y a usted no le gusta el gobierno, usted no puede irse para una loma con un grupo de amigos, con ametralladora, a tumbar el gobierno porque es ilegal. Perteneces a un grupo al margen de la ley y eres clasificado como un terrorista. Eso no me lo inventé yo. Sí, exactamente. ¿Entiendes? Sí. De verdad que sí, hay gente que prefiere que yo esté en mi casa viendo Netflix que esté haciendo esto, pero bueno, hay que joderse como hizo Otaola. Así que yo voy a seguir haciendo esto y voy a seguir tratando de... Seguro, siempre. Cuentas con mi apoyo, hermano. Cuentas con mi apoyo. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde la gente te pueden ver? ¿Dónde te pueden ver? En Wilinga DJ Pro, ahí en Facebook entran y yo más o menos a mi manera veo mis anuncios, yo pongo las canciones de Aldo, yo saco musicalmente a mi manera. ¿Hay alguna hora donde la gente pueda decir, wow, a esta hora sí, voy a ver? Sí, más o menos, siempre el horario que estoy aquí en Inglaterra ahora, o sobre las 5 o 6 de la tarde, más o menos los viernes y los sábados, siempre yo ahí mi rinconcito de la música, descargamos y la pasamos bien. Muchas gracias. Estoy orgulloso de tu trabajo, hermano, de verdad que sí. Gracias. Me da mucho orgullo. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones para ti. Chao. Ok, vamos a entrar a la invitada de hoy, que todo el mundo decía que había cogido miedo, pero yo le dije que no, que ella es una guerrera. Así que con todos ustedes, Clarita la Magnífica. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi corazón? Bien, gracias a Dios. Menos mal que entraste, porque ya las personas estaban diciendo de que yo estaba mintiendo, de que yo había inventado todo. Y yo digo, oye, que no. La gente siempre habla, no coja lucha, la gente siempre habla. Y ahorita te dicen comunista, a pesar de que no lo eres, y te dicen un montón de cosas. Mírate en mi espejo. Pero a pesar de todo, mírate en mi espejo, que seguimos respirando, a pesar de la gente, a pesar de los daños. Clarita, ok, voy a si me lo permites, ¿no? Voy a cerrar la encuesta. Yo hice una encuesta aquí
déjame, si me lo permites aquí, hice una encuesta, voy a mostrar los resultados. La encuesta dice, ¿quiere usted que se cierre el programa de Otaola? Sí, no estoy seguro. El 6% dijo sí, un 92% dijo no y un 1% dijo no estoy seguro. Eso es una encuesta aquí con un universo de unas 250 personas más o menos que votaron ahí. Así que voy a abrir mi siguiente... es decir, voy a abrir las preguntas para que las personas te puedan... Yo te voy a hacer 2 o 3 preguntas y las personas te van a poder hacer 2 o 3 preguntas aquí directamente. Así que ahí está, todas las personas que quieran preguntarles y tengo personas aquí en el chat que les encantaría hablar contigo, pero yo quiero hablar contigo primeramente antes de empezar. Clarita, tú eres cantante, ¿correcto? Yo soy influencer, empiezo mi carrera, obviamente que se detuvo en el medio de todo esto. Pero sí, ¿Qué es el medio de todo esto? en medio de toda esta vorágine que estamos viviendo, que ya todo el mundo sabe, está consciente. No se te está escuchando bien, Clarita. Ok. A ver, habla ahí para ver si te podemos escuchar. No se te escucha. Discúlpame, no se te escucha. Sal y vuelve a entrar. Ok, vamos a ver. Perfecto. Ok, Clarita va a volver a salir y a entrar. Entonces, en lo que eso, por favor, vayan escribiendo todas las preguntas que les gustaría decirle. Ya tengo 8 preguntas por aquí. Preguntas serias, por favor, para un poco entrar en materia con ella. Todas las personas que están ahí, por favor, no se vayan. Yo personalmente las voy a entrar todo el tiempo que ella quiere estar aquí. Y bueno, parece que sí, el teléfono sí se le había roto. Así, nada que decir. Ok, perfecto. Nadie dice nada que decir. Ok, ya tengo a Clarita de vuelta. Ok, perfecto. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho perfectamente. A veces entran llamadas y no la puedo evitar y ya no es lo mismo cuando regresa a broadcasting. Mira, soy influencer. He sido influencer por mucho tiempo. Fui promotora de música cubana con Miami Vice por mucho tiempo. Empecé mi carrera de cantante ahora. Estoy en una entrevista, amor. Estoy en una entrevista. ¿Puede ser que pueda hablar mi vida? Thank you. Y realmente la promoción local no es la que más interesa y hay programas muchos locales, ¿viste? Entonces, ahora mismo se detuvo porque se empieza a impulsar un grupo, se empiezan a impulsar varias páginas de firmas. Estoy completamente... hace rato estoy asqueada. Estoy asqueada de la manera en que se puede tener una plataforma como esa. Ojo, se me ha llamado envidiosa. Yo tengo tremenda... Háblame con como la que tiene Alexander Otaola, exactamente. Okay. Que tiene Alexander Otaola. Y vuelvo a repetir algo que no tengo que aclararlo porque realmente a mí nadie me mantiene. Yo soy una mujer sumamente luchona. El que me conoce sabe. Cuando yo quise tener un estudio y cuando yo quise hacer mi propio programa live, haya llegado donde haya llegado, aquí no cuenta lo que llega, aquí cuenta la bomba que tú tienes. Si tú tienes bomba para que nadie te respalde y poder llevar a cabo tus sueños, tú tienes todo ganado en este mundo. Tú no tienes nada que envidiarle a alguien. El universo obra para que tú logres tus cosas y pondrá a las personas correctas en tu camino cuando tú tengas que trascender por encima de algo que es cotidiano. Por tanto, yo no soy envidiosa. En muchas ocasiones he depuesto mis armas con Alexander cuando ha cooperado, por ejemplo, con niños con cáncer, con Slaney. Le he agradecido públicamente. Pienso que esa es la base de todo. El que no vive para servir no sirve para vivir. Mas, sin embargo, cuando veo que tú por una mano estás ayudando a alguien que ayude, porque las causas han sido mías, y tú tienes los views. Mientras yo llego a 3,000, tú llegas a 30,000 si quiero. Yo no soy una ladrona porque yo lo paré en 10,000 tal y como quedamos, porque es para que la niña no sea carga pública y le den su visa médica. Así que yo no soy una mentirosa, yo no soy una ladrona, yo no soy nadie. Agradezco a quien me ayude. Tantas gracias le di a él como a los 3,000 que lo pusieron por su cuenta, de 5 a 10 pesitos en la cuenta de esa niña antes que él lo posteara en su programa, porque fue todo lo que hizo. Darle a entender a sus seguidores que había alguien recogiendo para una niña. Como también lo doy y comparto yo todo lo de las demás personas que ayudan. Bien.
cuando tú Ok, tienes todo eso, sí. tú no tienes envidia. Yo he sido lo que yo he querido, ¿me entiendes? Tú no tienes envidia. ¿Qué envidia tú puedes tener si tú tienes bomba? Pero te voy a explicar dónde está el problema. Cuando tú ayudas por un lado, tú pones a una mujer mamando. Cuando tú estás hablando de que ella no se quejó cuando la ayudé, no cuenta que cuando dijo que Perdón estamos... lo que me dijiste una mujer mamando. ¿Qué es eso? Sí, yo en porno profesional, algo que es además exclusivo para miembros, que hice hace 8 años, muy profesionalmente con una compañía, y él me puso mamando para defender a la diosa. Esas son cosas que ya se verán en algún momento con mi abogado, y no hay ningún problema como eso, 24,000 bullying más. ¿Me entiendes? Yo a mis seguidores les prohíbo terminantemente pájara loca, maricón, todo ese tipo de cosas que le dicen. ¿Sabe por qué? Porque mi hermano, yo tengo tan buenos amigos, viste, tantos, que me da pena decir que son mis amigos, porque tú no tienes un amigo maricón, tú tienes un amigo, ¿me entiendes? Que realmente no es homofóbico, no cuenta su condición, su preferencia sexual. Entonces, para mí esos son adjetivos que son irrelevantes. Anticubanos, sí le digo, porque cuando tú tienes una plataforma como la que tú tienes, que además no empezó de la manera que la tienes ahora, y la estás usando para denigrar desde la muerte de Dani ahora, hasta como denigraste la música completa. No hubo una persona que no se te sentara y que después no le diera una entrevista porque no quería o porque tenían miedo. Tú no sabes la cantidad de artistas que le dio miedo que en el medio de la entrevista se le viraran y empezara con una payasada, porque realmente, vamos a ser claros, son cubanos, son un sector sumamente, a lo mejor... que han sido muy poco apoyados los reggaetoneros. Fíjate que es el sector que les cogió en cierta manera. Y todo es una hipocresía. Y todo es una hipocresía. Yo no tengo que demostrar que soy anticomunista. ¿Sabes por qué? Número uno, que tú estés aquí no te hace que tú seas anticomunista. Hay un montón de infiltrados, hay un montón de gente, hay un montón de doble caras que están viviendo en nuestra comunidad. Muchos más malos que yo y el grupito de 4,000 personas que no deberían estar siendo motivos de una entrevista. Porque 4,000 mierda, 4,000 personas, a lo mejor la mitad en Cuba. Coño, tanto miedo tiene una persona que tiene 92% a favor y lo está expresando diario. Tú sabes, yo no tengo pena de decir que a mí se me caen los dientes por un accidente y que más pena le tiene que dar a él estar haciendo bullying, poniendo mi boca. Tú sabes que lo dio una persona que estaba haciendo un estimado. Hay tantas cosas por las cuales cerrarle. Sí, Clarita, bueno, ya veo tus motivos. Se te está yendo la voz otra vez. ¿Me escuchas ahí? ¿Me oyes? Okay, sí, ahora sí te escucho. Ok, ya sabemos tus motivos. Ya, yo te iba a preguntar por qué estás recogiendo firma para... Pero a ver, yo personalmente te voy a preguntar. Un momento, todavía te digo que estoy recogiendo firmas. Estoy recogiendo firmas y es lo que empecé y me extendí en mi cosa personal. Y voy a decirlo a nivel global. Déjame preguntarte, Clarita, déjame preguntarte. ¿Tú crees que el programa de Otaola va en contra de la libertad de Cuba? No, yo creo que él no está haciendo nada por la libertad de Cuba y yo creo que el programa de Otaola es un daño colateral directamente al cubano, porque lejos de unirlo en un mismo sentimiento mínimo antes que en una misma lucha, porque si vamos a hablar de lucha, para mí ir en contra del gobierno de Cuba es coger, robarte el barco del vecino, usar el tuyo, la patana, como mismo vinieron en el 80 para acá, regresen para allá, que vamos a hacer que en la unión está la fuerza y hacemos un Ogunda la Mazana. Entonces tú asumes que antes del programa de Otaola había unidad. Antes del programa de Otaola no había odio, tanto como el que existe ahora el cubano. Nunca ha sido de ponerse en una misma página. Muchas veces teniendo el léxico... Sí, pero no me desvíes la pregunta. Mi pregunta es, ¿tú asumes que antes del programa de Otaola no había unidad? No, al nivel que está ahora, que yo tengo que salir a la calle mirando 4 ojos y que mi marido tiene miedo que yo salga, porque yo estoy contra un programa. Coño, entonces, mira, de hecho no es un programa ni loable, que tiene que lograr eso entre los mismos hermanos. Somos hermanos. Sí, yo lo sé. Y por eso, yo lo sé, Clarita, y por eso estás aquí, por eso te he dado la oportunidad de que hables en mi programa. Pero mi pregunta es la siguiente. A ver, ¿no será el discurso tuyo y no el programa de Otaola el que te está causando estos problemas? El discurso mío, Si tú no, ¿qué discurso? Excepto lo que estoy hablando ahora. ¿Qué discurso? Exactamente eso. Diciendo cómo me siento, a lo mejor soy la voz de muchos discursos más, porque tengo que sentarme a oír el discurso de una persona que solamente lo que está buscando es que nos desunamos más, que está dañando además lo único poco que tenemos, porque cuánto tiempo nos tuvimos aquí sin que pudiera entrar un artista y disfrutarlo y oír nuestra música. Él iba allá, fue a ver a los Juan Band, después que lo criticó aquí,
fue y lo vi en la Cecilia, en primer asiento, al lado de la mujer del hijo de Formelito, y entonces a lo mejor no lo extrañaba tanto como los que llevan 20 y no han podido entrar y sí se acuerdan y eran bambaneros. Pongamos un ejemplo. Si me lo permites, te voy a decir una frase para que tú veas que José Martí no estaba muy lejos de lo que dice Otaola en cuanto a los artistas. A José Martí le están echando la culpa a una pila de cosas desde que empezó la revolución. Ok, está bien. Y yo te voy a decir esto si me lo permites, ¿no? Dice, Claro, dice Martí, dice, la justicia primero y el arte después. Cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho de existir es ponerse al servicio de ella. Sí, perfecto. Todo al fuego. Déjame terminar. Sí, déjame terminar. Dice, todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera de la libertad. ¿Ese no es el mismo discurso que está diciendo Otaola a todas las personas doble morales? No, espérate un momento, no, Otaola ha dicho muchos discursos, según donde nos detengamos podemos oír, porque ya vemos que él es muy conveniente, ¿viste? Según va la cosa. Pero bueno, la realidad es que también dijo ser culto para ser libres, ¿me entiendes? Como que se instruyan, como que lean, como que no. Yo creo que Martí fue un ser humano que vivió de acorde a lo que pensaba. Eso es un lujo que no todos nos damos, entre ellos Alexander Otaola, ¿me entiendes? Y muchos más, ¿Quién sabe? Clarita, esta recogida de firmas que estás haciendo, ¿es algo personal o es algo a favor de la libertad de Cuba? No, cuando tú entres y veas la cantidad de firmas, y no me importa. Yo entré, había 10.000 firmas. Perfecto, yo no estoy comparándola, eso es por uno, y hay otra que tiene unos buenos 6.000 más, no sé si son las mismas personas, no lo he contado, yo no soy estadista, pero bien, cuando yo hablo por las personas que están cansadas de... ¿Quiénes son esas personas? Bueno, de las 10.000 firmas. Si tú firmaste y no lo quieres, es porque tú piensas que tú estás cansado. No, yo no lo firmé, yo entré a ver de qué trataba. Quiero decir, no me refería a tú. Estoy refiriéndome a los que firmaron. Los que firmaron entraron porque están cansados de ser pegados contra las cuerdas, porque van a un concierto, ven una música, porque están oyendo como denigran la memoria de Dani, un muchacho súper sano, que no tenían derecho, y todo es alegadamente porque hay algo personal y eso lo sabe todo el mundo y ya no nos pueden seguir manipulando más. Tú me estás diciendo que Otaola denigra la memoria del Dani. Me parece que los últimos programas que he visto, Otaola no lo estaba haciendo. La denigra. Actualmente la denigra. Actualmente no, actualmente cada vez que lo menciona en el programa ya la está denigrando. A Otaola no es ni siquiera un periodista como para vapulear la memoria del Dani de la manera que lo ha hecho. Cuando él sabe perfectamente que todos los cubanos sabemos lo que él hizo con un proyecto cuando estaba vivo. Aquí no me llores de muerto. A mí demuéstrame cuando estés vivo. Entonces no me vengan con eso. Yo no lo estoy haciendo personal. Cuando yo lo haga personal lo vas a saber por mi abogado. ¿Viste? Ok, ya. Okay. Supongamos que tú firmas, que yo no lo veo viable, pero bueno, supongamos que quizás tú lo haces para tener un test de cuántas personas hay en contra de Otaola. Me imagino que sea por eso, porque recoger firma para cerrar un programa, eso no es así tan simple, especialmente con el equipo legal que tiene Otaola detrás de él. Supongamos que tú logras, hipotéticamente, sí. Ok, hipotéticamente tú logras con tu firma cerrar el programa de Otaola. ¿A quién tú crees que beneficias más? ¿A la libertad de Cuba o la dictadura de Cuba? Yo te voy a decir una cosa, por las leyes, él no tendría que cerrar su programa. Y vamos a ser claros, ¿verdad? No vamos a detener ni en sueños ni en falacia, porque te soy más práctica. ¿Por qué querría yo cerrar un programa que en algún momento le dio mucha risa? Porque todo el que lo recuerda cuando comenzó no tenía ni la sombra de lo que es ahora. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ok, no era el programa de bullying, no era el programa en que pone a sus seguidores a participar como ahora, que ahora yo no soy la que te digo a ti, boca podrida, ahora yo pongo tu boca, entra uno, le doy 2 cuartos de hotel de premios si me descubres de quién es la boca. ¿Me entiendes? Mira tú qué cosa más linda. Brillante muchacho. ¿Por qué yo querría que se quite su programa? Yo pienso que ahora mismo Otaola tiene un programa de un corte completamente político, que viste, responde a sus intereses políticos y a los que lo siguen quizás también. Es loable, ¿verdad que sí? ¿Por qué no te quedas con un programa político y sueltas de una vez a las personas, a la cultura, a los influencers y a todos los que están de una manera u otra, como dice el mismo también, luchando su yuca taíno, no te están haciendo nada? Vete y entonces le echas desde ahí. No te hagas de farándula, mezclando farándula con política, estás acabando con lo poco que tiene el cubano. Aquí todo el mundo tiene una cabeza para pensar y una acción y una voz, ¿verdad que sí? Y cada cual a su ritmo. Dime que sí, porque es así.
Yo no te puedo Sí, obligar que tú sí, pero recibas al ritmo. no me has respondido a la pregunta más. Si logras cerrar el programa de Otaola, que me imagino que no lo vas a lograr, pero bueno, si lo logras cerrar, ¿a quién beneficia más? ¿A la libertad de Cuba o la dictadura de Cuba? Bueno, no, el problema es que el programa puesto no está libertando a Cuba. Si tú me puedes No, decir lo contrario, sí, libertad de Cuba, sí, pero te estoy hablando de que a quién beneficiaría más. No es que lo vaya a lograr. ¿A quién beneficiaría más? ¿A la libertad de Cuba o a la dictadura de Cuba? ¿Es una u otra? definitivamente beneficiaría al pueblo para ver si a lo mejor llega una persona que tenga otra idea más brillante de unificación para la libertad de Cuba. Definitivamente a ese es el que beneficia, al pueblo que ya está cansado, mi hermano. Ok, supongamos hipotéticamente supongamos de que beneficia la libertad de Cuba. ¿Por qué no esperas que Cuba sea libre y armas esta cruzada personal en contra de él después de que Cuba sea libre, que caiga la dictadura? Porque él no la está libertando. Cuando tú me demuestras a mí que él está libertándola, No, entonces... pero él solo no la está libertando, él está ayudando a libertarla. Es decir, ayudándola a... Absolutamente nada. Si ahora mismo tenemos un barco que nadie nos ha explicado, por lo menos para que coman mientras están esperando los americanos. Estamos igualitico cuando el domingo nos sacaban. ¡Domingo rojo! ¡Vamos! Que llegan los americanos. Tiro de mentira. Coño, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando Otaola? Primero los americanos y después Otaola, mi hermano. Discúlpame, yo lo único que quiero es que no se denigre más a las personas. Esto es un bullying contra todo el mundo y eso sí es personal de su parte. Y uno está cansado. Mira, yo no creé esto, ni lo estoy haciendo sola. Si no, tú no me estuvieras entrevistando. ¿Me entiendes? Tú no me estuvieras entrevistando. ¿Cuánto han bajado los seguidores de Instagram? ¿Cuánto han bajado? La gente se cansa de la retórica. Vivimos 60 años de retórica en un lugar para llegar a esta, con el mismo odio, la misma animosidad, cuando tú puedes unir con lo que tú tienes, la plataforma que tú tienes. Mi hermano, tú puedes unir. ¿Quién carajo puede tener este derecho? Sí. Dice Rodríguez Tamayo, ¿por qué tanta furia contra Otaola y no contra el mal gobierno de Cuba? El problema es que a mí nadie me puede decir absolutamente nada, porque Rodríguez Tamayo seguramente no me está escribiendo desde La Habana, ni dando una protesta en la Plaza de la Revolución. Aquí todo el mundo se fue. ¿Qué me están exigiendo a mí? Yo di un escándalo viral mundial en un avión en Cuba, ¿ok? En Cuba. Y a mí me pudieron haber llevado presa por calor, por denigrar a la gente. Yo soy la del escándalo en el avión. Yo no tengo miedo. ¿Qué me está hablando Tamayo? Él probablemente sea, tú sabes. Sí, dice Esther Medina, ¿y qué propones tú para unir a los cubanos? Propongo que los cubanos dejen de estarse odiando tanto. Propongo que los cubanos, por una vez en la vida, porque si la historia del cubano es que jamás se ha puesto de acuerdo, todo el mundo tiene la idea perfecta de cómo libertar a Cuba. ¿Me entiende? Todo el mundo. Pero la verdad es esta, los que salimos por cobardes y no nos quedamos a que nos metieran un tiro en un 1 de mayo, haciendo la diferencia, ¿viste? Haciendo la diferencia. Como Otaola, que fue como tú, 12 millones lo estaban oyendo porque ahora tú tienes dos canales. Entonces podía haber dicho, oye, me voy mañana, oye, mira, vamos Fidel, no sé, una diferencia. Nadie la ha hecho. Todo el mundo corre y quiere hacerlo desde aquí. Dice Felicio Rondón, Felicio Rondón, hace muy bien, dime dónde firmo. Creo que está en sus páginas personales, me parece. Pero lo que quiero, Darwin, entiéndeme bien, yo no tengo nada en contra. Que me den una cosa que se denigre menos, que se haga menos bullying, que se llene menos de odio, viste, que sincronice menos a tu seguidor al odio, que me hablas más efectivo de algo que vaya a libertar a Cuba, que soy la primera, y ya lo dije, yo no tengo más nada que demostrar. No me llamen más comunista, número uno, porque no me importa el criterio que tenga nadie, yo sé quién soy. ¿Entiendes? Sé lo que he hecho. El que no, que se empape. Y el que no lo quiera ver, porque es peor que el que no quiere ver, no lo hay. Pues está bien que me siga, viste, que el que me diga, Clara, no, vienen a mi muro. Yo no he escrito en el muro de nadie. ¿De qué estamos hablando, hermano? Sí, no. A ver, yo recuerdo siempre que quiero es que se pare. Mira, al cubano le pones una orquesta, una pipa de cerveza granel, y te va a cualquier acto, aunque no crea en la ideología. Y el que me diga lo contrario me miente. Estoy hablando del 90%. Dame un destape, destápame la olla, porque la tienes cerrada. Destápame la olla, deja que los músicos, deja que haya intercambio. Caballero. Ok, Clara, ok, de acuerdo. ¿No estás de acuerdo con la propuesta de Otaola? ¿Estás de acuerdo con la propuesta 50% más 1, por ejemplo? 50% más 1. A ver, cuéntame la propuesta esta, a lo mejor me puedo poner de acuerdo ahora mismo.
Bueno, era una propuesta 50% más uno. Te recomiendo que ya nosotros hicimos un programa de Luis Denner. Es una aplicación donde los cubanos es como crear un padrón electoral. Las personas van a ubicarse ahí, van a anotarse y después todas las propuestas van a ir ahí y las personas van como una especie de votación siempre van constante y sonante. ¿Estarías de acuerdo con una cosa así, como una propuesta como esa? Sería lo mejor viable. No sé Sería si viable. estaría... No, te recomiendo que indagues un poquito más. Sí, Clara, es que tengo que sí. porque realmente lo Sí. mío era el arte. Sí, ok, perfecto. Mira, nosotros siempre ponemos a las personas a que hablen contigo porque nos gusta, ojo, se lo voy a decir a todas las personas que están en el backstage, ojo, que yo soy un perro sabueso. Mi invitada es Clarita la Magnífica, no son las personas que están en el backstage, con todo el respeto que pertenecen todas esas personas que están en el backstage. Se hablan, le tienes 90 segundos para decirle lo que tú quieras a Clarita respetuosamente. La primera falta de respeto, la primera mala palabra, lo saco. Se va afuera, porque esto es una democracia, pero una democracia con respeto. Aquí hay libertad, pero no hay libertinaje. ¿Ok? Le vas a decir, le van a hacer una pregunta, no quiero 2, 3, 4, 10 preguntas. Una pregunta, Clarita, ella le va a responder. Clarita decide qué tiempo va a responder, cuánto va a responder y cómo va a responder. Y bueno, y ahí seguimos adelante con la siguiente persona. Tienes 90 segundos, 1 minuto y medio, lo mismo que le dieron a Urquiola en las Naciones Unidas, por eso es la cosa. ¿Estás de acuerdo, Clarita? Un poco para interactuar con las personas. Un poco para interactuar, Claro ¿ok? que sí. Para que, sí, para que tampoco que sea que interactúes y sientas el feeling de las personas. Ok, te voy a entrar a Idianet. Buenas tardes, Idianet. Hola. Hola. Buenas tardes. 2 mujeres para empezar suave. Aunque las mujeres son candela, porque en mi casa la que manda es mi mujer. Así que ya ustedes saben. Ok. Te voy a dar, Idianet, te voy a dar tus 90 segundos. Recuerda lo que dije, por favor. Respeto, tranquilo. Hay formas de decir. Yo le puedo decir 45,000 cosas a Clarita la Magnífica y ella ni se defiende. ¿Ok? ¿Ya puedo hablar? Te voy a poner tus 90 segundos ahora, ¿ok? Ahí está. Yo te quería preguntar que el hecho que nosotros hayamos ido para acá, se nos hayan muerto familiares en el camino, se nos hayan muerto gente en el remolcador, no nos da derecho a criticar aquí la dictadura, no nos da derecho a separar el bien del mal, no nos da derecho a exigirle a cantantes doble moral que hagan como hace Chino y Nacho, que representen su pueblo. Eso no nos da derecho. ¿Por qué, ¿por qué tú dices que un momento, nosotros Clarita. desde aquí, los que vinimos, que perdimos familia, que murieron por cuenta de unos asesinos y que acaban de matar al Dani, ahora mismo no podemos pararnos y decir abajo los dictadores? Pues, además, en Cuba ahora mismo está un actor cubano que se llama, aquí lo tengo, Carlos Mazzola, pidiendo que parón desde Cuba, porque sabe que en Cuba el de al lado no tiene que comer mientras los familiares de nosotros sí, y que de la única manera que esa comida se la vendan a ese pueblo es que ninguno de nosotros nos sacrifiquemos y mandemos un peso a nuestra familia para que lleguen a decirle que mi madre coma lo mismo que mi vecina que es maestra. Eso es lo que se está pidiendo en el parón y no es obligado. Si tú no lo quieres dar, da sí, no lo des. Pero el derecho de que mi madre coma lo mismo que la otra que es maestra, que es médico, ¿por qué? Porque en vez de tirar los tiros contra Otaola, no lo tiramos completo contra la dictadura? Y el hecho que hayamos venido para acá, para este país, sí nos da derecho a exigir por nuestros muertos que quedaron en el mar. Sí. Ok, Idianet, sí. Ahí está Michael Osorbo y Ruama que lo hacen. Tú has puesto algo a favor de Ruama. Ok, Idiana, ok. Idiana, ok. No te puse el punto yo, te lo puso producción. Oh, se fue Idiana. Disculpa, Idiana, pero bueno, Clarita, ¿tú estás en contra del parón? ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy en contra de cualquier cosa y en este caso tengo que darle razón que el parón no es impuesto. Es decir, el parón no es obligatorio. Sí, soy muy pro familia. Yo mientras tuve a mi madre en Cuba la mantuve, mientras tuve a mi hermano lo mantuve, mi padre es muerto y hoy por hoy tengo mi familia la más lejana, pero que son, como digo yo, mis negros, que siempre que puedo, obviamente, sí, los recargo porque tengo comunicación. Lo que pasa es que no me gusta, vuelvo a repetir, es la hipocresía. Bueno, cuando tú promueves y tu programa es financiado por una empresa que lleva dinero, pones recargas y después tú me lo quitas por 3 meses y me lo pones por 2 más, eso es una falacia, eso es una mentira, eso es jugar con la... Sí. ¿Y tú no crees que eso es valiente, que tú vayas en contra de tus propios sponsors? Valiente, es un descaro.
Bueno, sí, Pero puedes ahora, perder un David, sponsor. no importa, espérate un momento que tenemos una pandemia mundial. A lo mejor ahora en el 2020 la valentía es descaro, tú sabes. Por eso No, descaro no. A ver, si yo tengo, sí, Clarita, escúchame. Bueno, yo te pregunto al azar, yo estoy preguntándote aquí improvisado, no tengo nada anotado. Yo te pregunto, si yo tengo un sponsor que es el que me está dando dinero y yo estoy atacando a ese sponsor, al negocio del sponsor, ¿eso no es valiente? Por la libertad de Cuba. Bueno, pues es un descaro para ti. Para mí es valentía, es un descaro para ti. Así que, tú sabes, te voy a entrar. Gracias a Dios tenemos el raciocinio suficiente para pensar diferente, estar en Claro, el por supuesto, y no pasa nada. Y después, si quieres, nos vamos y nos tomamos una cerveza. Yo personalmente soy así con todo el mundo que piensa. Pero tú estás muy lejos. Ok, te voy a entrar a otra mujer, vaya, para que veas. Disculpen los hombres, estoy entrando a las mujeres, ok. Así que con todos ustedes, Ruama Fernández. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, Ruama, ¿cómo estás? Ruama, me da la impresión de que tú ves mis directas, ¿eh? Siempre te veo Acabo aquí. de terminar la mía, vi la tuya y me metí acá. De directa en directa. Ruama, te voy a dar los 90 segundos para que le preguntes algo a Clarita la Magnífica. Solo quiero explicarle un poquito de lo del 50% más uno, mi vida. Es una pequeña iniciativa, una iniciativa que ha salido y lo que busca es que las personas den como su ratificación de que están a favor de un cambio en Cuba. Hay una plataforma, tú pones tu nombre, tu número de carnet de identidad, una foto que valide que eres tú, ya sea una foto de pasaporte, una foto de carnet de Cuba, si lo tenías, un certificado de nacimiento. De esta manera tú estás ratificando de que eres tú, tu persona, la que está diciendo que quiere un cambio en tu país. Con respecto a lo de Otaola, la manera de verlo, todos tenemos pensamientos diferentes. Tú estás en tu derecho de decir que no te gusta la manera en la que él se expresa y él está en su derecho de en su plataforma enfocarlo de la manera que quiera. ¿Dónde estaría lo ideal en el hecho de poder hablar todos y si al final todos queremos la libertad, poder unirnos y decir, tú con tu método, yo con el mío, pero vamos a luchar por la libertad. ¿No estás de acuerdo con el parón? El que no esté de acuerdo con el parón, que no lo haga. El que no esté de acuerdo con 50% más uno, que no lo haga. Pero que busquemos lo único que necesitamos, libertad y la verdadera unión. Lo que pasa con los artistas y que veo un poco es que por lo menos en los artistas puertorriqueños, por ejemplo, tienen mucho que ver con la situación social de su país. Y nosotros quisiéramos que los artistas cubanos defendieran la situación social de nuestro país, como mismo hacen los puertorriqueños, como mismo hace, por ejemplo, Bad Bunny, como que lo ha hecho cuando mataron a la muchacha trans que se vistió con una falda, como mismo lo han hecho tantos y tantos cantantes que desde su posición de influencia pueden ayudar a un cambio, ¿me entiendes? Eso es, quizás no es la manera más adecuada el exigirle, pero hay que hacerlo de alguna manera, el hecho de pedirlo y de que ustedes que tienen influencia nos escuchen un poquito a nosotros que lo necesitamos y se preocupen por su público. Yo estoy de acuerdo completamente, lo único que vale recalcar es que ni siquiera en mi lucha yo tengo que presumir de ningún artista en ese grupo, por ejemplo, o en esa recogida de firmas hasta ahora. Sinceramente, lo único que pido es respeto a la hora de que tú le exiges que se unan. Porque si tú le vas a estar exigiendo hoy que se unan y mañana le dices, está rudo, mañana le dices, Raspalambepito, mañana, viste lo que te quiero decir, tú no estás logrando absolutamente ningún tipo de cooperación, ni estás sembrando que piense. Caballero, ¿cuántos nos metieron? Seremos pioneros por el comunismo, seremos como Che. No entendíamos lo que era el comunismo, ni siquiera en aquel tiempo. Menos sabíamos y no supimos mucho hasta que salimos quién era el asesino de Che. El Che era un asesino. Así es. Que nos impusieron. ¿Y cuánto estuvimos ahí? Yo pensé que Che era un héroe en Cuba. Yo pensé que Che era todo el mundo. Darwin, nos fuimos de Cuba creyendo que el tipo... Viste, la revolución es mala porque ya nos demostró que es mala. Mira cómo nos tiene pasando hambre y con bloqueo. Viste, con bloqueo nada. Aquí lo que no es comida porque no pagan. Piensan cuando salen, pero el Che, pobrecito el Che era trabajador. Murió, pero era trabajador. Dicen así. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo decía, oíste, Clarita, yo decía, si el Che estuviera vivo, esto no estuviera pasando en Cuba. Yo lo decía. Te lo juro que yo también decía eso.
Y tuve Fíjate que tú el lavado de cerebro que tenía yo en la cabeza. Yo tuve que sentarme en un internet cuando aquello dialogue para ver quién era el asesino de la cabaña. Entonces, ¿por qué tenemos que exigirle a una generación que es mucho más joven que yo, viste, a golpe de ofensa y bullying y de amenazas a corte, que piensen, dime, déjalo entrar, papi, tú tienes la plataforma, déjalo que se sientan cómodos, vuélvete necesario en cuestión. Tú me estás hablando, Clarita, tú me estás hablando de las personas de la frontera. Estoy hablando de los artistas, como estaba mencionando. Los artistas. Los artistas. Okay. No, pero mira, quizás él, quizás digamos que ese no es el modo adecuado, pero él es una persona y existen muchísimos influencers que abogamos a favor de la libertad. Está Darwin Santana, Carlitos Madrid, Roberto San Martín, hay muchísimos influencers. Ay, Dios, los nenes, disculpen. Hay muchísimos influencers que están en favor de la libertad y que crean contenido en favor de la libertad. Dejemos a un lado a esa persona que está haciendo eso, pero aunque haga eso de esa manera que no debe ser, ha influido en la sociedad. Eso hay que aceptarlo. Influyó en mí. A mí me creó él, ¿ok? Por el concurso que presentó Red Cuban Power es que yo salí. Y así se ha ido despertando muchísimas generaciones. Que en algunas posiciones no es el método correcto que se debe utilizar. Ok, pero habemos influencers creando otro tipo de contenido. Dejemos que las cosas malas se arreglen, influyendo en ella para el bien, pero apoyemos a los que lo están haciendo de otra manera y quieren un cambio sano y quieren un cambio de la unión de todo el mundo, donde incluya a todo el mundo. Mi vida, muchas gracias, de verdad, es un placer. Gracias por tus palabras. Sí, Ruama siempre tan cariñosa. Beso para ti, Ruama. Gracias por tu preferencia, gracias por estar con nosotros aquí. Mira, Ruama, sí, ella es muy bella. Yo la entrevisté a ella y vaya, fue una entrevista maravillosa. Ella siempre viene aquí y arma sus cosas y dice su manera de ver. Mira, una cosa que está diciendo Ruama, que es realidad. Otaola puede ser que haya tenido problemas contigo y con muchas personas, pero también ha influenciado para bien en otras personas. Mira, Ruama es un resultado de Otaola. Cubanos, canadienses, no, tú puedes hacer así, pero sí. A lo mejor, desgraciadamente, estoy en la comunidad. No sé dónde está ella, pero a lo mejor es que yo estoy viviendo en la comunidad. El día a día se está viendo las partes negativas de su propaganda, de su promo, nosotros, cubanos canadienses, por una Cuba democrática, nos creamos prácticamente por un llamado que hizo Otaola. Y entonces hay cosas buenas que es como ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Entonces yo te voy a seguir entrando a personas para que te sigan hablando contigo, para que sientas diferentes vibras. Es una sinergia que puedes sentir con las demás personas y no veas que no todo el mundo está en tu contra, no todo el mundo que apoya a Otaola es tu enemigo. Es decir, hay que ver... No, siento eso lo sienten ellos, eso lo siento yo cuando veo, por ejemplo, o todo el que entra a mi muro. Pero no es que yo sienta eso, de verdad. Yo tengo mucha gente que me quiere, yo tengo unos seguidores de muchísimos años que me han visto trabajando labores humanitarias, me han visto sin mi hijo, me han visto en la calle. Yo no tengo pena de decir cuántos baches como mujer normal de esta vida yo he pasado. ¿Viste? Sí. Y sigo levantando y me sigo levantando y sigo trabajando. Me duele desviarme, de hecho, de un trabajo tan importante como es mi disco. ¿Viste? Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Es mi disco que me costó mi dinero, mi sacrificio, mis noches de desvelo en un estudio, para desviarme a tener que pedir, por favor, ten conciencia y o si no, quédate sin programa. Claro. Porque realmente tú tienes que detenerte. Ok, te voy a poner a la siguiente persona. Recuerden, tiene 90 segundos. Me extendí un poquito con Ruama, pero bueno, Ruama es de la casa. Así que... Oh, perdón. Te saqué. Oh, se me fue. Ok, voy a entrar a otra mujer. Discúlpenme los hombres, las mujeres tienen muchas más cosas que hacer que los hombres. Ok, así que te entrego a Janet Bello. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes a todos, Darwin. Hola, buenas tardes. ¿Todavía tienes problemas en la muela? Hoy me saqué la otra. Ave María. Si tienes, se ven chavos. Se ven chavos desde aquí, sí. Ok, Janet, te voy a dar tus 90 segundos. Recuerda siempre, ya tú has entrado aquí varias veces, es sobre la base de respeto, pocas malas palabras o ninguna, o muteo y saco. Tranquila. Ok, perfecto. Aquí está. No creo que puedas decir muchas malas palabras con ese dolor que debes tener ahora, pero bueno, ahí está, tus 90 segundos. Mira, Clara, yo no sigo tu trabajo. Lo que pasa es que cuando se hacen directas al tipo de las que tú las haces, se hacen un poco que viral y es imposible no ver lo que se está tratando. Yo sigo a Otaola desde hace mucho tiempo, desde el tiempo en que tú aprobabas el trabajo que él hacía. Tú sabes qué es lo que yo pienso que está pasando aquí, ¿eh? Que nosotros los cubanos
no sabemos recibir crítica. Y yo sé que a veces la crítica puede pasar a bullying, pero si refrescamos esa parte en una manera personal, no hay que hacerlo de la manera que se está haciendo. Porque cuando vamos a criticar a alguien o a valorar el trabajo que se está haciendo, hay que poner las cosas en una balanza. Y me parece que lo que Otaola está haciendo, por lo menos lo que se está hablando ahora mismo, que las personas están viendo que es la libertad de Cuba, pesa más lo que él está haciendo que lo que puede hacerle de bullying. Y con respecto a los artistas, te voy a decir algo. El Chacal era mi artista preferido en Cuba. Me gusta su música, me encanta. He tenido debates hasta con mi esposa por eso. Pero una cosa no quita lo otro, ¿entiendes? Tienen que aprender ellos a vivir con todo esto de que las personas puedan criticar lo que están haciendo, porque ellos se deben a su público y no es mentira. En el mundo entero están llenos de programas que critican la vida y no de la manera que lo hace Otaola. Hello, por favor, muchísimo más malo de lo que él lo hace, pero no saben convivir con eso. Tienen que aprender muchito, todos tienen que aprender. Ok, perfecto. ¿Algo que decir, por favor? Yane, perdón, Clarita. ¿Algo que decir? Yo creo que ya yo lo que dije, claro, por eso es que ella me tiene esa observación. Yo sinceramente no veo que realmente le está haciendo absolutamente nada directo contra la libertad de Cuba, es mi criterio, perdón. A favor de la libertad de Cuba. Cada uno tiene el suyo. A favor de la libertad de Cuba, no. Yo puedo hacer 25.000 cosas a favor de la libertad de Cuba. Como darte jabón, quitártelo mañana para que tú veas que te falte. Cuando tú quieras el mío, entonces tú vas a venir y lo vas a buscar. Hay muchas formas que todo el mundo cree que son las correctas, pero Cuba no está libre. Y eso es lo que cuenta. Al final, yo miro al final. El final, Cuba no está libre. Clarita, déjame decirte algo, Darwin, antes de irme. Porque yo te di tus 90 segundos. ¿Viste? Y a mí si no me duele la muerte. No estoy haciendo nada por la libertad de Cuba. No, a mí no me duele. Yo me la saqué, pero no me duele, tranquila. Un momento, Jan. Darwin, pero tampoco quiero hablar con él, sinceramente. Ok, perfecto. Muchas gracias, Janet. Te lo agradezco de verdad que hayas estado. Gracias por tu preferencia, así que nos vemos en la próxima. Chaito. Oh, perdón, saqué aquí, no tenía que sacar. Ok, Clarita, ¿tú estás haciendo algo actualmente que según tu criterio ayude a la libertad de Cuba? Las personas quieren saber eso, me lo están preguntando por todos lados. No, abierta completamente. Lo que pasa es que el bayou que hay en este pueblo que se llama Miami, ninguno me está llevando a nada viable. Todos tienen que estar, todos restan en vez de sumar. Todos restan. Hay que tener conversaciones con muchas, yo no, como te dije. Cuando tú dices todo, estás haciendo absoluta, todo aquí en toda la comunidad de Miami, todos los que sigan Otaola. Es que no hay un plan a seguir, Darwin, no lo hay. No hay un plan a seguir. Es un plan es un plan bajo muchas cosas negativas, en el sentido de que tú, para poder entrar a unas filas de alguien que pareciera que está impulsándolo, tienes que repudiar a otro sector, tienes que... No, hermano, no, ya no. Ok. No, tranquilo. Entonces, vamos a... Yo a veces me miro y digo, Clara, tú fuiste pobre. Clara, tú no eres bruta. Clara, o me creo yo que no soy bruta. Clara, tú tienes seguidores. Clara, tú viviste lo que era el comunismo en carne propia, ¿viste? Eras huérfana, mantuviste tu casa de los 16 como pudiste. Entonces tú tienes más razones que nadie, ¿viste? Para unirte a una fila, pero una fila proactive, no negativa. No lo voy a hacer así. ¿Qué tú le dirías a José, el comandante, que dice viva Raúl Castro y viva Fidel, Raúl Castro y la Revolución Cubana? Pues qué bueno, porque me imagino que el comandante de los comandantes le dio internet. Es decir, que este está en la cúpula, ¿verdad? Así cualquiera grita Fidel. ¿Me entiendes? Está bien. Hey, te voy a entrar a mi siguiente, se llama Juan. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, déjame subir un momentito la ventanilla del coche porque estoy trabajando, para que no haya ruido. Okay, Juan. Buenas tardes, Darwin, buenas tardes, Clarita. Hola, te voy a dar tus 90 segundos. Te voy a dar tus 90 segundos para que estoy trabajando, además. Estoy trabajando. Pero ahí están vale, tus 90 te comento, segundos. Darwin. A ver, sí, te comento. Tú estabas haciendo un programa sobre los influencers negativos. Y en esto se basa todo lo de los influencers negativos. Hay cosas que no pueden hacer los influencers, que es mentir por desconocimiento, por lo que sea. Mira, se ha creado una polémica ahora acerca de Roberto San Martín, que esto va con todo, va con Otaola, va con Ruama, va con Clarita, va con todo el mundo. Se ha creado una polémica entre los presos políticos de los 75 y otro grupo de presos, porque Roberto San Martín entrevistó a la esposa de Raúl Rivero y dice que la esposa de Raúl Rivero es firmante de los 75, pero ¿de dónde sacan eso? No hay ninguna firma de los 75. Entonces, cuando se ha creado una polémica muy grande en la que están
Juan Carlos Herrera Costa, Pablo Pacheco Ávila, bueno, Marcelo Cano, infinidad de presos políticos. Y entonces, para que estos influencers no se busquen problemas con los presos políticos, con la libertad de Cuba, deben tener al menos un poquito de historia. ¿Me entiende? Un poquito de historia. Otaola no puede llegar y decirle al pueblo cubano que ataque las estaciones de policía, porque va contra los derechos humanos. A raíz de lo de Floyd, Otaola dijo en las redes sociales, tienen que hacer esto, tienen que ir a las policías y atacar como hicieron en Estados Unidos, que no va así. Todo lo que hagan para la libertad de Cuba, pues perfecto, maravilloso. Vamos a unirnos, pero no nos vamos a unir siempre y cuando desobedezcan la historia, ofendan la historia y tratemos mal a los demás. O sea, para podernos unir, tenemos que llevarnos bien. Yo me llevo bien contigo, Darwin, me llevo bien con el otro. Mira, hubo una bronca ahora, perdona, Darwin, el último. Hubo una bronca ahora entre José Daniel Ferrer y los constitucionalistas. Los constitucionalistas, lo vi ayer. Tú me estás queriendo decir que algunos influencers mienten, y que con respecto a Clarita puede ser que también se haya confundido un poco toda la información. Sí, mira, va con todo, va con Clarita, va con Otaola, va con Roberto San Martín, va con el Chucho, va con todos. Debemos apegarnos lo más posible a la verdad, porque entonces, mira, la dictadura se aprovecha de cualquier mentirita, por pequeña que la dictadura lleva mintiendo más de 61 años, porque están mintiendo desde la Sierra Maestra. Entonces, por una pequeñita mentira, que diga Darwin, te crucifican. Sí. Entonces, crea un malestar. Mira, está el grupo de los 75 en el muro de Pablo Pacheco Ávila, lo puse en mi muro. Está el grupo de los 75 en el muro de Pablo Pacheco Ávila, ofendido por lo que hizo Roberto San Martín. Ok, ya me imagino que él hablará sobre eso ahora. Ahora mismo estamos hablando sobre, yo sé que a veces se pueden confundir una palabra maldicha, por eso yo siempre trato de medir mis palabras, porque una palabra maldicha malinterpretada te revuelve la vida, Darwin, te quería comentar algo antes de irme, porque una última cosa, por favor, sí, y que sea rápido con respecto a Clarita. Sí, que es rápido, sobre cómo se llama Winnie Lore. Yo no te puedo ver muy bien porque estoy trabajando, me coincide el turno de trabajo ahora. Sí. El problema de Winnie Lore es un chaval joven, no lo estoy defendiendo. Es un chaval joven. Lo que pasa mira, discúlpame, háblame de eso después. La semana que viene voy a estar hablando sobre la Constitución de 1940, voy a traer un invitado aquí y háblame de eso después porque ahora tengo a Clarita y no quiero... vale, me gustaría, ¿cómo se llama? Sí, me gustaría participar. Una última cosa para Clarita. Clarita, yo no veo tus directas ni nada de eso, pero bueno, si tú eres una chica que promueve la libertad de Cuba y lucha por la libertad de Cuba, pues perfecto. El tema es que no debemos ofendernos entre nosotros. Debemos evitar que Otaola ofenda a los artistas, primeramente, porque esa gente hay que traerla para el lado acá igual. Claro, debemos evitar ofender a todo el mundo. Hay que dejar las ofensas en las redes sociales, hay que dejarlas ya. Eso nos va a sumar, no nos va a restar. Eso no va a sumar gente a las filas de uno. Eso no lo va a sumar. Si dejamos de ofendernos, Darwin, si dejamos de ofendernos, nosotros vamos a sumar, no nos vamos a restar, vamos a sumar. Ok. Vale, y muchas gracias. No, yo estoy constantemente de acuerdo que la ofensa para mí, yo personalmente, desde aquí, pero yo no ofendo a nadie. Yo siempre hablo la verdad y dejo que vengan y hablen conmigo aquí porque yo creo en la democracia. Muchísimas gracias, Julio Turiño, por esa donación. Así que muchas gracias, Juan. Bendiciones, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Venga, gracias, igualmente. Un abrazo. Gracias. Ok, vamos a seguir con el siguiente invitado. Lo voy a pasar a José Benítez. Ahí está. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Darwin. Gracias. Hola, Clarita. Sí. Hola, corazón. Sí. Te voy a dar tus 90 segundos. Te voy a dar tus 90 segundos para que le hables a Clarita. Tengo el estudio lleno y hay personas que quieren entrar, ¿ok? Ahí vea. Bueno, Clarita no me conoce. Yo soy un cubano que vive en Panamá. Y la verdad que no estoy en ese rollo metido. Yo entré porque quiero hacer lo mismo que hizo Rujama. Yo quiero hacer lo mismo que hizo Rujama. Quiero promover, y me disculpa que no entre en esos problemas, pero yo no estoy metido en esto. Quiero más que nada hacerle promoción y Clarita, donde tú estés, hazle lo mismo. Es una propuesta muy buena, la de 50 más 1. Yo creo que es yo tengo 56 años y es la primera vez que he visto algo que puede unir, que tiene mucha posibilidad de unir a los cubanos de adentro y a los que estamos fuera. Yo pienso que se le debe dar mucha difusión
porque siento que es muy buena. Hay muchos que están, que si mis datos, con miedo a dar los datos. Señor, la seguridad del Estado sabe hasta dónde tenemos lunares nosotros. Así que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo y hay que romper con el adoctrinamiento y que tengan miedo ellos, Y refiriéndome al tema que están hablando, lo único que puedo decir es que yo, haciendo uso de mi libertad, yo sigo a los youtubers que lo hacen con decencia. Hola y adiós. Me sobró tiempo. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. De verdad que sí, José Benítez. José Benítez, Clarita, es el tipo de persona que empieza desde las 7 de la mañana y termina a las 12 de la noche en todas las directas, apoyando las directas ahí. Es un guerrero incansable de las guerras sociales. Así que te agradezco. Lo hago porque quiero la libertad. No, quizás no vuelva. Tengo mi familia aquí, mis 4 hijos, mi esposa panameña, hermosa familia, pero sí quiero ver a mi patria libre y de repente, cuando pueda, echarme un viajecito y fumarme un tabaco en la playa con una cervecita. No aspiro a más. Hola y adiós. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Cuídese mucho. Ok, perfecto. Déjame sacar a José Benítez. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Te estás sintiendo que te estamos respetando? Espero tu promesa ahora cuando podamos chatear en privado de esa propuesta como para sacar más información de 50% más uno. Sí, me interesa mucho. Oye, está muy interesante. Yo el lunes estuve aquí a uno de los principales promotores, bueno, el de que tuvo la idea, y me interesa mucho porque Luis Denner. Ok. Sí, y él es una cosa que es un voto directo. Es libre, directo, es decir, es un voto universal, es libre, directo y secreto, que es lo importante. Es decir, tú puedes votar por la propuesta. Es decir, eso viene y ahora viene la fase 2. Ayer estaba hablando con él, me dice que ahora viene la fase 2 y bueno, vamos a ver cómo enfatizamos un poco más esto. Así que te voy a poner a nuestra siguiente invitada, María. Buenas tardes, María. Es primera vez que te veo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? No, de casualidad estaba aquí mirando el Facebook y quise entrar ahí en la directa. Ok, María, ¿de dónde lo estás viendo? Desde Miami. Desde Miami, ok. Sí. Tenemos muchas personas que nos ven desde Miami. María, te voy a explicar una cosa. Aquí queremos tu opinión. No queremos, es decir, a mí no me interesa si eres comunista, socialista o cualquier cosa, pero siempre le hago una pregunta a una persona para saber con quién estoy hablando. No, gracias a Dios no lo soy. Ok, perfecto. Entonces no te voy a hacer la pregunta. Entonces te voy a dar tu 90 segundos. Pero házmela si quieres. ¿En Cuba hay una dictadura? ¿En Cuba hay una dictadura? Sí la hay, okay, sin duda alguna. Perfecto. Te voy a poner 90 segundos. En 90 segundos ni Clarita ni yo te vamos a molestar, a no ser que tú ofendas y bueno, y te alteres. No te preocupes, nadie va a ofender a nadie. Ok, perfecto. Entonces te voy a dar tus 90 segundos ahí para que le preguntes algo a Clarita y algo que le quieras decir a Clarita. Ok. Ahí está. Una pregunta. ¿Cuáles son tus propuestas para la libertad de Cuba? Ya, tienes 90 segundos. No, ¿y cuáles son las propuestas que ella, porque siempre la veo que está atacando el programa de Alejo Otaola, pero no veo que propone nada. ¿Quién tú hablas con ella? Ya. Y no veo que ella propone nada, simplemente ir en contra de las personas que sí veo que están haciendo. Otra cosa, Clarita, tú vives aquí en Miami, tienes que respetar un poco los cubanos que salimos huyendo de esa dictadura. Y hemos hecho vida aquí en Miami. Te veo como tirando demasiado por el piso a las personas que aquí han salido adelante, que han llegado con una maletica. Clarita, un momentico, estoy en los 90 segundos. Un momento, Clarita, mira, te salvaste. Yo llegué con yo no corrí, yo llegué en un avión, pero hubo mucha gente que se murió en el mar. Hay mucha gente en una frontera esperando, yendo a esa dictadura. No te veo haciendo nada más que criticar y criticar y criticar. Yo creo que no es la mejor forma. Ale está haciendo un buen trabajo, te lo quería dejar. Un momento, Clarita. Ok, perfecto. Ok, perfecto. ¿Ya terminaste, María? Para que te responda. Ok, perfecto. Sí, que me conteste. Me quedan creo que 14. Sí, no importa. Ella te va a responder. Ahora no puedes interrumpirla a ella, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Clarita, por favor. Si tú viniste con una maleta, yo no vine con 2. Si tú viniste en avión, no te hagas la disidente, que no lo eres. Y lo que no voy a aceptar es que me lo ofenden tampoco a mis seguidores, como le dijeron ayer, delincuentes y ladrones a todos. Porque cuando a mí me están llamando todos los días comunista, que tú no conoces mi historia, porque tú no la conoces, María, ¿me entiendes? Te llamas como mi madre y mereces mi respeto. Yo al muro de nadie voy. Gracias. Desde mi grupo, que soy administradora, y desde mi página, si soy influencer y tengo más seguidores que muchos y tienen que venir a mí, lo siento. Esa es mi plataforma, mi página. Y desde ahí me hago eco al mundo entero. Pero yo no estoy ofendiendo a nadie ni vine a ofender. Precisamente lo que estoy es cansada
de las ofensas que tienen con todo el que no piensa diferente. Y si no tengo una propuesta, es porque a quien único a lo mejor creía que se la podía exponer era una persona que no tiene más en su mente que la que propone ella. Contigo, yo terminé, hermana. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por su preferencia. Gracias por estar. Tuviste la oportunidad de decirle lo que tú quisiste a María, perdón, a Clarita, bueno, educadamente o ofensivamente, eso depende de quién lo haya visto. Así que te agradezco. Muchas gracias por tu preferencia. Ok, te voy a entrar a un influencer, una persona que influye también dentro de la comunidad de cubanos. Él es directamente desde España con todos ustedes, Carlito Madrid. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Clarita. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Conocías a Clarita, Carlito? No, es la primera vez que la veo. No tengo el gusto de conocerla. Ok, ¿algo que le quieras preguntar, que le quieras decir a Clarita? Sí, quería hacerle básicamente la misma pregunta que le había hecho María anteriormente, porque Clarita habla de que todas las propuestas están destinadas a desunir. Entonces yo quería hacerle pues una pregunta simple. ¿Qué propuesta tú tienes que nos ayude a unirnos más de lo que hemos conseguido en los últimos 3 años? No, Carlito Madrid, déjame decirte algo. Yo no soy influencer de política, que en algún momento me haya visto, o como todo se politiza alrededor del cubano. Yo no soy influencer de política. Yo soy influencer de temas normales, comunes y corrientes que le pasa a cualquiera. Quizás por eso no me viste, porque uno se va metiendo en un gremio. No estoy descartando que mañana hay una propuesta viable que yo tenga que apoyar con mis seguidores. Y todos mis seguidores, hasta donde yo veo, la mayoría, por decir el 99%, obviamente son personas que no están, es muy pocos los que quedan, que están a favor de lo que está sucediendo en Cuba. Muy pocos no te van a reconocer que en Cuba hay una dictadura. Lo que no me ha inclinado a mí hacia ningún tipo de propuesta, no la tengo. Mi propuesta ahora mismo, por lo que estoy en este programa, es por la que tengo de cerrar o modificar. Vamos a ponerle una pestaña, inciso A, o modificar el programa de una persona que lejos de unir, desune, está denigrando. Estoy cansada de sobrenombre, Silvio de pan con bistec, de tantos y tantos que te podía hacer una lista que no me parece que nos lleva tampoco a ningún tipo de unión para validar la propuesta de él. Si la tiene, no va a ser validada por el 100% y todos hemos vivido exilio y todos hemos tenido que dejar nuestra tierra y todos estamos en algo. Yo no tengo una propuesta. Esa es la respuesta para todo porque nunca ha sido el corte mío como influencer en la política. Ahora mismo estoy hablando con Edwin, me quiero empapar del 50+1, cualquiera menos la que tiene ahora mismo Alexander Otaola, que no me parece que está haciendo nada positivo. Entonces, a ver si te entiendo. Tú no eres una influencer política, no, pero sin embargo tienes conocimientos políticos porque tienes una opinión política. Y estás abogando por cerrar la única plataforma que hasta ahora mismo ha conseguido introducir información verídica dentro de Cuba sobre lo que pasa con la dictadura. Sabemos todo. ¿Quiénes no saben que los hijos del cangrejo tienen un barco de aquí a allá y el que no se lo imagina? Vamos a dejar eso. Pues mira, yo te voy a ser muy realista. Mi familia no lo sabía. Está en Cuba toda. Bueno, a lo mejor se lo imaginaban, pero no tenían datos factibles. Claro. A veces generalizar, Clarita, te lo digo desde el respeto máximo, generalizar a veces es un poco peligroso. La familia del tiempo de la isla nunca jamás no entiendo, porque es que yo vine hace 22 años, voy a cumplir 23 en este país. Todo el mundo sabe, aunque no le conste, porque no lo han invitado al bote o no le han invitado, que ellos pueden hacer todo lo que no puede hacer nadie en la isla. Pero está bien, claro, es que tú estás asumiendo que todo el mundo lo sabe. Y eso es una posición tuya, me parece perfecta, pero que no es la realidad. Me equivoqué, perdóname mi caso. Me equivoqué. Lo que sí es la realidad es que nos guste más o menos el programa de Otaola, es lo que más está introduciendo información a día de hoy en Cuba, con sus aciertos y con sus errores. Según tú. No. Según tú y el que se ha querido hacer de la vista ciega. Claro. No se le acaban los 90 segundos, muchachos, ¿verdad? Según yo no. Espera, un momento. Me molesta la pregunta que te estoy haciendo. Según yo no, según las estadísticas de tráfico directo. Que estoy en la mesa redonda, papi. Según yo no, según las estadísticas de tráfico directo y las IP.cu que ven el programa. Entonces, pero bueno, yo entiendo tu punto Clarita, de vista, mi razón. Clarita. Te agradezco que hayas entrado a debatir aquí conmigo. Clarita, Carlito Madrid es como de la casa aquí. Yo personalmente, Corazón, Carlito Madrid. Es que yo me enervo porque te voy a explicar la verdad. No quiero discutir, no es el ánimo. Y no no, mira, lo recojo como un muchacho súper educado. No, de hecho,
La persona más educada que yo he conocido en el mundo es Carlito Madrid. Yo te creo, lo estoy mirando, pero simplemente a lo mejor yo estoy siendo también, yo no quiero ser yo no quiero generalizar y me sorprende y no creo que he podido evitar la cara de sorpresa de que tu familia y tú digas que el programa Otaola, realmente lo creas por lo inteligente que te veo hablando, que el programa Otaola es el que más entra información aquí. No, no es que lo crea, es que están los datos de tráfico de YouTube, de Facebook, de Google. No es que yo lo crea, es que los datos de tráfico lo avalan. Pero vamos, a la salud del programa que vamos a modificar, porque lo que queremos es que es un programa que se ha tirado al corte de la política, se quede en política. No lo podemos sacar de broadcasting ni nada de eso. Nosotros no somos quienes. Esto es un país libre para tener un programa. Quédate en tu corte político. ¿Por qué no te quedas ahí? Ya suelta ya, deja de mezclar cultura con política, denigrar a los cantantes, a todos los influencers. Pero ¿y por qué? Pero ¿existe alguna ley? ¿Quién eres tú para coartar la libertad de expresión de alguien? Es verdad, ni la mía, ni la de todas las personas que me siguen, que se sienten igual, que no pueden decir basta ya. Tú dices ahora mismo, es sensitivo. Para mí que nos tienen como una palabra de esa programada estilo G2. Tú dices, por favor, basta de odio. Eso no es odio. Tienen que definirse. Ay, por favor. No, ya, tienen que parar, tienen que detenerse. Okay. Entonces, la solución que tú ves Entonces, yo me entretengo haciendo una página para que se vea toda la muestra de personas que podrían estar a favor, que podrían unirse en tu fila y que simplemente tu actitud, tu amedrantamiento, tu bullying, tus malas palabras, tu burla de cosas físicas como Clarita la Manchadita, ¿viste? Esto es un problema hormonal, ¿me entiendes? Algo que tuvo su mamá a lo mejor cuando lo parió y que le tienen la madre de todos ustedes que nacieron de una mujer. Entonces yo no tengo que explicar que yo estoy manchada por lo que produzco, la hormona que me mancha la cara. Él lo usa como tema de su programa. Coño, qué pena me da tu caso. Tu ídolo es tremenda mierda. No, perdona, Clarita. No es nuestro ídolo. Yo no he dicho que es mi ídolo. No estoy hablando contigo. Eso lo estás diciendo tú. No estoy hablando contigo. Yo te soy sincero. Yo particularmente te respeto muchísimo y siento mucho que has tenido que esperar tanto. Bueno, tú no, porque veo que sabes mucho, pero tu familia para saber realmente lo que está pasando dentro de Cuba no se había notado ni por la dictadura, ni se había notado. Claro, sí. Mira, precisamente mi canal surge a partir de que mi familia no sabía lo que estaba pasando y yo comencé a hacerle videos para que... No conozco tu canal. Carlito Madrid, se llama así mismo. Carlito Madrid. No, tampoco, como no te interesa la política, tampoco creo que te... Probablemente, no creo que vas a ser tú, pero prometo que te voy a seguir a ver si puedo interesarme un poquitico más firme, de una manera más, tú sabes, definida. No es que no me interese, es que no me interesa. Mira, Clarita, nosotros lo que queremos es lo siguiente, es lo siguiente, mira, te voy a explicar. Bueno, tú has estado aquí, has hablado todo lo que has querido, las personas han contactado contigo, el cual te agradezco mucho que hayas venido aquí, que has tenido la gentileza de estar con nosotros aquí. Te voy a decir una cosa, margen de todo, el debate es necesario. Y completamente necesario, eso lo entendemos todos. Es necesario y yo te agradezco la oportunidad, no he tenido que no. Y de verdad que no había entrado antes porque tenía un problema y salí corriendo para la tienda a arreglar mi teléfono y poder hacerlo. Claro. Y te agradecemos de verdad que sí que hayas estado aquí, pero hay cosas y cosas, ¿no? Lo que necesitamos es que tú como influencer, como mismo lo dijiste anteriormente, ubiques una posición. Es decir, tú a veces, lo que me da la impresión, a mí personalmente me da la impresión de que tú vas en contra de otra ola. Y entonces, por ejemplo, yo, que me creo una persona democrática, porque lo demuestro aquí. No, espera, un momentico, déjame terminar, un momento, déjame terminar. Yo, que creo en la democracia, creo que Otaola le está haciendo daño a la dictadura y tú le quieres hacer daño a Otaola y entonces todas las personas que están en contra de la dictadura se viran para ti y dicen, oye, no le hagas daño a Otaola, que Otaola le está haciendo daño a la dictadura. Eso es lo que se ve, lo que se refleja, lo que se siente. Exacto, sí. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Y si yo te dijera a ti que a mí no me interesa la política, ¿qué pasa? Nada, perfecto, sigue para adelante. Pero ese soy yo. Muchos cubanos, incluyendo músicos, que no dejan de venir, dar sus conciertos y alegrarnos a los que estamos fuera de Cuba por muchos años y no podemos virar. Te dicen, no me interesa la política. ¿Tienen que ganarse un bullying en un programa? Pregunto nada más, ¿sí o no? Tienen que ganarse... Bueno, entonces te repetiría lo que dijo Martí, todo al fuego. Mira, te voy a decir una cosa, te voy a ser sincero, un momentico, Carlito Madrid, un momentico, un rápido, déjame cerrar, mira, te voy a decir una cosa, si en Cuba hubiera una democracia, si en Cuba se respetara la ley, si en Cuba se eligiera cada 4 o cada 8 años, se eligiera si todo fuera libre en Cuba, libre mercado y todo, y Otaola, fíjate,
y Otaola hace un programa desde Miami y empieza a ponerle el dedo a los artistas viviendo en una... Un momento. Vamos a aterrizar el avión. Es justificable porque está pasando la dictadura. Es justificable. Exactamente. Todo al fuego. Hasta el arte. Ok, Clarita se acaba de ir. Sí, no, se molestó con mis palabras. Le iba a decir algo simple, que yo no tengo ningún problema con los artistas cubanos, pero también hay que respetar un poco la libertad de expresión de los entrevistadores. Si un entrevistador le quiere hacer una pregunta política, es su libertad para hacerlo. Y si el artista no quiere responder, pues que no vaya a la entrevista. Es tan simple como eso. Y Darwin, otra cosa que quería decir antes de irme. No, se mira quién está aquí para saludarte. A la persona. Hombre, mi hermano Ultra. Darwin, el señor que entró antes, que creo que es un preso político, Juan. Que dijo que básicamente que todos los influencers mienten. Tú les repreguntaste que se estaba generalizando y él dijo lo mismo. Y yo nada, me hubiera encantado pues repreguntarle qué mentira me ha visto a mí, porque si no me ha visto ninguna y no me la demuestra, el mentiroso es él. Claro, entonces, yo no sé si he entendido mal lo que dijo, pero creo que lo entendí muy claro. Este señor dijo que todos los influencers mienten. Y me gustaría pues preguntárselo y por lo menos que él me demuestre qué mentira yo he dicho, a pesar de que yo no me considero influencer, pues además no me gusta ni siquiera esa palabra. Sí, claro. Pero bueno, me gustaría que me dijera. No sé, a lo mejor me he equivocado en algo y no me he dado cuenta. Ok, Ultra, algo que decir, por favor. Ultra. Hello. Ultra parece que no. Mándalo un WhatsApp. Sí, mándale un WhatsApp ahí porque no escucha. ¿Estás en pantalla, Ultra? Para que le mando un WhatsApp. Ok, perfecto. Déjame ver si entra otra persona. Me están escribiendo. Todo el mundo me está escribiendo ahora. Imagínense ustedes. Todo el mundo me está escribiendo. Clarita. De hablar con Clarita. ¿Cómo se llama? Sí. No veo esto aquí. Ultra, estás en cámara, hermano. Te estamos viendo aquí y estás hablando y se te escucha. A mí lo que me llama la atención de las personas como Clarita es que intentan desacreditar la única plataforma que para bien o para mal es la que ha estado funcionando mejor dentro de todas las que hay en contra de la dictadura. Entonces, cuando tú tienes varias herramientas de trabajo, funcionan mejor o peor todas ellas, y te dedicas a destruir la que mejor funciona porque no te gusta la marca, hombre, a mí me parece que no es muy inteligente, pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Darwin, sácame y vuélveme a poner. Darwin, sácame para volver a entrar, ¿oíste? Porque es que aquí no veo nada. Tengo que verlo por acá. Estoy ciego aquí, ¿oíste? Está bien, ok. Ok, perfecto. Voy a entrar en lo que es... entra. ¿Te vas a quedar con nosotros un ratico más, Carlito Madrid? Sí, vamos, si me lo permites, que ya me sacaron en cara que no tengo 90 segundos. Vamos a tener que revisar. No. Es que Carlito es de la casa, caballero. Carlito no me pone 90 segundos en su casa. A ver, Ultra. Ahora. Dime. Ultra está acabando con la tecnología. Ok. Ok, Ultra, te saqué porque se está oyendo bastante mal. Ok, vamos a entrar. Déjame ver si me queda alguien que no haya entrado, porque ya todo el mundo me está entrando. Ok, este no está aquí. Rafa Gonbarrientos no está aquí. Ok. Jenny Popo, segunda oportunidad, arriba, dime. Segunda oportunidad, rápido. Vamos 90 segundos para decirlo rápido. Es ya, una rápido. lástima que Clarita se haya ido, porque quería Se molestó conmigo. Quería hacerle varias preguntas personalmente y una de ellas, y primero, antes de las preguntas le quiero decir una cosa. El día que tú todo ese impulso lo cojas para cerrar el Granma, que es un gran mentiroso, entonces yo dejo de apoyar a Otaola y te apoyo a ti, mamita. ¿Ok? Empezando por ahí, para que dirija tus energías y todo ese odio, porque lo tuyo con Otaola es personal. Porque puso tu voz en su programa y te da tremendo perro chucho. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué tú no hablas de política? ¿Y por qué tú tienes un compromiso con todos esos cantantes? Tú tienes un compromiso con todos esos cantantes. Y si usted no habla de política, te voy a decir una cosa. Como estamos en democracia, nosotros sí hablamos de política. Y al que le moleste, que vaya bajando. Porque con Otaola hay que joderse. Y con nosotros que somos sus seguidores también. Te voy a decir otra cosa. No, lo mío contigo no es personal. Yo no tengo nada personal contigo ni con nadie. Yo te voy a decir una cosa. Yo apoyo el parón y lo divulgo para el que lo quiera hacer. Yo le sigo
sigo mandando dinero a mi familia y sigo recargando. Antier le recargó una amiga mía. Pero son mis cosas personales. Ahora no mando para que se estén metidos en bares, ni mando, no, yo mando para necesidades. Pero apoyo y busco el parón, porque todo lo que sea para bien y para disparar a la dictadura hay que hacerlo. Entonces usted no habla de política porque no le conviene. Y si no habla de política, ¿qué coño tú haces en este programa? Porque aquí se está hablando de política. ¿Ok? Si tú no hablas de política, los que lo hacen tienen que dejarlo tranquilo. Y si usted no quiere que hablen de ti, no sea figura pública. Porque usted es una vulgar y una escandalosa. Fuego con todos ustedes, y eso es lo que hay. Ok. ¿Algo que decir, Carlito? No, si me ha dejado impactado. No, y fue a tomarse la pastilla de Ultra porque... Con esas energías yo me quedo tranquilo. Ok, Ultra sigue teniendo problemas. Ultra, estás saliendo por dos lugares diferentes. Ultra ahora está en mudo. A ver, Ultra ahora. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Coño, bro, ¿qué clase de problema me ha dado esto aquí para entrar a hacer? Y se me fue Clarita. Oye, Ultra, mucho micrófono caro y cajita de sonido. No. Esto es una mierda. Y pipa Canel. Y no sé qué. Oye, esto es una mierda. Oye, pero Bateo es un conflicto aquí que no me oigo. Entonces yo estaba ahí y no te veía aquí. Una locura. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Dónde está Clarita? Clarita se me fue, se molestó conmigo. Oye, pero ¿qué le pasó a Clarita que está tan educada, Clarita estaba conmigo aquí y parece que le molestó lo que yo le dije porque cogió y se fue, o se le acabó la batería o algo. No entiendo. Bueno, parece que la libertad de expresión no le gusta, es lo que diga ella. A ver, vamos a ver ahora que a la gente le está gustando esto aquí, parece. Mira, estamos rodeados. Al fin, los extraño, ya no se hacen los viernes eso para conversar, se extraña mi gente. Bueno, ahora se hacen los miércoles. Cerrado. Ahora se hacen los miércoles aquí en Cubanos ¿Qué Canadienses. pasó? Porque ya no los veo. Ok, caballero, déjame entrar a alguien aquí para que hablemos entre todos sobre los problemas de cerrar el programa de Otaola. Yo personalmente no creo que esa iniciativa va a proceder, pero bueno, aquí está. Vamos con ustedes. Nelson Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. ¿Es primera vez que nos ves, Nelson? No, ya he entrado varias veces, pero yo sé la pregunta. Hay una dictadura, pero al cuadrado. Ok. Está bien, Nelson. Te voy a dar tus 90 segundos para que digas lo que quieras decir. Tenemos 3 de los más grandes influencers que hay en este momento de la comunidad cubana aquí. Así que ya ustedes saben. De la cara Ultra. Así que lúcete en tus 90 segundos, ¿ok? Ahí está. Ok, mira, yo quería hablar con Clarita. Lo que pasa que llegué tarde y no tuve ese privilegio. Lo primero que le quiero decir y lo primero que he dicho en todas las directas, creo que hasta contigo he hablado con Eliezer, he hablado con muchos influencers, con estos 3 compatriotas que están ahí, patriotas de Viva Cuba Libre. Nunca había hablado, nunca había tenido el placer, mucho gusto. Muy honrado estoy de hablar y tenerlos a ustedes. Gracias. Honrado estoy. Bueno, gracias. Voy al grano. Resulta que el embargo, el parón a todas las acciones internacionales de presión no le están haciendo nada al régimen de Cuba. El único que le está haciendo al régimen de Cuba se llama Alexander Otaola, con todas sus características. Alexander Otaola es en estos momentos el target, la diana de la seguridad del Estado. No podemos permitir que estos tontos útiles o sinvergüenzas de verdad hagan una diana sobre el programa de Otaola. Por favor, tenemos que unirnos y tenemos que defender a Otaola. Por favor, ese es mi parecer. Muchas gracias y Dios los bendiga y viva Cuba Libre. Gracias, hermano. ¿Algo que decirle a Nelson antes de despedirlo? No, Nelson, yo creo que Otaola es una diana como todos los que lo siguen y todos los cubanos que diario alzan la voz. Yo creo que todos, es una masa grande, no solamente Otaola, son todos juntos, ¿no? Y pienso que Otaola se sabe defender muy bien, a pesar de que todos lo defendamos. Eso estamos claros, ¿verdad? Y te agradecemos mucho que nos siga, te agradecemos mucho que nos apoye siempre. Carlito. No, estoy de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Nelson. Yo creo que el parón de diciembre sí surtió algún efecto.
quizás por las circunstancias que luego enfrentó el país en cuanto al COVID y a la crisis, pero creo que sí surtió algún efecto. Creo que este tipo de campañas, si no surten efecto en la economía, por lo menos surten efecto en la conciencia y la movilización de las personas, que ya es un efecto positivo. Y en cuanto a lo que dice de Otaola, sí, me parece lo real, la realidad. Señores, lo que más daño le está haciendo ahora a la dictadura de Cuba se llama el programa de Alexander Otaola. ¿Por qué? Porque el cenicero en jefe, el dictador, todo ese tipo, sí dijo una cosa, señores, fíjense esto, sí dijo una cosa en la que tenía razón. Esto es una batalla de ideas. Ya el tiempo de tirar tiros, de alzarse en la Sierra Maestra, ya ese pasó. El problema es que nosotros tenemos que transmitirle al pueblo de Cuba lo que está pasando, la verdad de la libertad de Cuba. Eso es lo que tenemos que transmitir al pueblo de Cuba. Y eso le está llegando a través de todos ustedes, gracias a Dios, y a través del programa de Alexander Otaola. No, el problema no es de tiro, el problema no es de bomba, el problema es una batalla de ideas donde nosotros tenemos todos los argumentos y ellos lo único que tienen es la censura y la provocación. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo que decir, Ruama? Mira, no, dale, habla. Ultra, sigue la regla. Por hablar de Clarita, pero... Ok, mala mía. Ahora. A ver, dale, Ruama. No. Lo poquito que tengo para decir es que lo dije ahorita, no pueden decir que pese a cualquier cosa Otaola no está haciendo, porque es que por él salí yo y por mí ya va Adrián Cuba Blogs, el muchacho que entrevisté el otro día en mi canal, que es un joven que también está comenzando a denunciar, Hansel Moreno, está Yander Serra, que salió también por el programa, por el concurso de Red Cuban Power. Cada vez que un joven escribe y dice, estoy mirando lo que haces, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, con cualquier persona que diga, estoy siguiéndote, tiene que ver Otaola en que alguien se fije en mi contenido. Entonces, su trabajo va más allá y mucho más allá de que él critique a un artista o de que haga cualquier tipo de cosa de eso. Lo importante sería entonces la libertad. Okay. Es las características de su programa. Es la característica de su programa. Lo que no podemos permitir que personas tontas, útiles o malintencionadas ataquen a Otaola, porque Otaola está llegando al corazón de la dictadura. Sí. El ataque es normal. El ataque es normal y esperado. Mira, hay una cosa, lo más interesante del programa de Otaola es que el resultado del programa de Otaola no es tangible, es decir, no se toca, es un resultado intangible que va dentro de nuestras mentes, de todas las personas, de los prácticamente 20,000 que los ven, que cada día se convencen más de que sí hay que ir en contra de la dictadura y cada día esos 20,000 que lo están viendo convencen a otros 20,000 más, o están tratando de convencer a otros 20,000 más y así es una cosa exponencial. Muchísimas gracias, Nelson Rodríguez, muchísimas gracias, que si no dejo de decir algo a Ultra. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre, hermano! Gracias. Ok, Ultra, te voy a decir una cosa, es cubanos canadienses por una Cuba democrática, que el otro día me mandaste para el carajo diciendo que el nombre era muy grande. Bueno, mira, yo te voy a decir algo a ti. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar. Dame un chance para hablar. Cállense. Okay. Primeramente, Carlito Madrid. Saludos, mi hermano. ¿Cómo está la cosa? Usted es un abusador. Gracias. Usted es un abusador. ¿Cómo tú le vas a hacer esas preguntas, Clarita? ¿Qué va a responder, Clarita? Esas preguntas son para personas que, ni para mí, para personas inteligentes, papi. ¿Qué es eso? Pero, usted no tenía que hacer eso con Clarita, la pobre. Por Dios, y esas preguntas. Fíjate, tú sabes cómo soy yo. Tú sabes cómo soy yo, que me gusta ir a la raíz de las cosas. Entonces, mira, yo quiero entender a la gente. No cojan más lucha. Otaola, yo soy una persona que soy anti líder y anti lo que sea. Tú sabes que yo siempre soy un poco orgulloso de esa parte. ¿Sabes? Otaola es un fenómeno. Se ha convertido en un fenómeno que lo apoyan miles y miles de personas. Han firmado más de 30 gente, todavía no lo va a tumbar nadie porque diga Clarita que va a modificar ¿Quién cojones eres tú, Clarita? Mi pregunta es, con toda la humildad del mundo, de verdad, yo no soy una persona que no traigo guardaespaldas ni me creo cosas. Yo soy normal, yo voy por donde quiera, a mí, el que me conoce sabe. ¿Cuándo cojones, discúlpenme,
Clarita ha sido influencer. ¿De dónde? Si a Clarita ahora la han conocido con esta polémica. Clarita vendía gafas a los artistas, te la compraba a peso en una tienda ahí en Miami. Por favor, vamos a respetarlo. Usted le han dado una flama a Clarita, que ahora no, aquellos influencers. ¿Dónde Clarita es influencer? Me pregunto, y no porque me crea cosas yo. Si un influencer es una persona que influye a las personas, que tenga una masa de personas atrás. Yo no me considero influencer porque yo no convoco ni soy. Entonces, caballero, a ver, es una locura la fama que le han dado a esta mujer por una estupidez que ahora mismo no llega ni a 5,000 firmas lo que recogió de 4 o 5 frustrados, 70 ciberclaria y los otros 5 perfiles falsos. Por favor, contra 30 y pico mil de firmas. Es una falta de respeto estar discutiendo una cosa tan estúpida y obvia como eso con una persona que lo que ella hace directa para ofender, agredir, y llega aquí y dice, hola, ¿cómo estás, mi amor? Ay, no sé, ay, vete para el carajo. Ultra, esto es un sitio democrático. Y yo soy siendo democrático y entra aquí y puede hablar. Ahora yo le voy a decir eso porque claro, no, date una vuelta y orina. Ve a fregar, a hacer cosas más útiles. La política tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo y usted le está haciendo un favor a la dictadura. Tontos útiles, como dice ese... Me temo que te acabas de ganar el calificativo de machista y de ahí para allá todo lo que se te pueda decir. Espera que este video se quede en las redes. No, a ver. ¿Qué dije yo machista? A ver, explícame. No, yo no. La mandaste a fregar. No, es un dicho mío que diga, vete a orinar, a fregar o a quimbar al parque. Es un dicho mío. Pueden buscar en mi Instagram, que yo soy el que friega por las mañanas. Subí un video fregando hoy. Qué grande eres, Ultra. Un hombre que la mujer lo gobierna. ¿No? Okay, vamos, Ultra, un momentico, vamos a escuchar la opinión de otra persona. A ver, Carlos Manuel Félix García, buenas tardes. Hay alguien que está teniendo ahí un feedback. Buenas tardes por aquí. Mira, yo lo que quiero decir primero que todo, el Charge Organization toda la vida se ha probado que ha fallado. Un momentico, Carlos, un momentico. ¿De dónde lo estás viendo? Desde Portugal. Desde Portugal. Ok, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo, porque aquí todo el mundo sabe las preguntas que yo hago. ¿En Cuba hay una dictadura? Claro que sí. O sea, cualquier gobierno. Ultra, déjalo que responda. Ese es mi administrador, loco. ¿Tú estás loco? Ese es tu administrador. Okay. Cualquier gobierno autoritario que no deje a otras personas dar sus ideas, y cualquier sistema de partido único se convierte en una tiranía, porque el socialismo marxista, que es el socialismo que se aplicó en Cuba antes de dar paso al Partido Comunista, antes de que se cambiara la Constitución en el año 76, dice que tiene que haber una dictadura del proletariado, que en el fondo es una dictadura, aunque digan que es una mayoría, sigue siendo una dictadura, porque además esa minoría que no cuentan es la minoría que te crea riquezas, es la minoría que te crea empleo. Entonces, hoy en día el discurso se puede ver bien, es contra los ricos. Eso se puede ver bien en el libro El cuadrante flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Kiyosaki, creo que se escribe, sí, Robert Kiyosaki se llama el que tiene el primer libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Déjame terminar la idea. Lo que te decía. Hoy en día, el discurso de la izquierda y el que todo el mundo compra, porque es un discurso bastante popular, que tú le digas a una gente, no, los ricos son los malos y nosotros los pobres tenemos que quitarle el dinero a ellos, más impuestos y tal. Pero lo que hace a un país próspero es la creación de riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Con esos mismos ricos que la gente critica, pero son los que crean empleo y los que permiten que el Estado tenga impuestos. Y hay una cosa que hay que tener claro, y es lo que nosotros necesitamos para una Cuba de futuro. Yo no digo que en Cuba no pueda haber un partido de izquierda, porque eso también es democracia y todas las izquierdas no son iguales. Pero lo que tenemos que tener en Cuba, si queremos prosperidad, si queremos parar la inmigración en masa de los cubanos, es tener un balance fiscal. Y eso es importantísimo. Ok. Te voy a dar tus 90 segundos ahora para que hables sobre qué tú piensas de esto, de esta proposición o... No sé lo que está haciendo está Clarita, ya iba a decir Ruama, Clarita. Cada vez que le hacen una campaña a Otaola lo veían 14,000 personas, le hicieron esta campaña y lo ven 30,000 horas. Yo estoy loco, oye, Ultra, yo estoy loco que me haga una campaña a mí. Hágame una campaña a mí, a ver si subo.
¿Qué come mierda son? Háganle otra más, para que ahora se metan 50,000 y ojalá ahorita llegue 1 millón de espectadores, para que los cubanos sigan sabiendo todas las atrocidades que han hecho los asesinos. Háganle otra más. Estoy a favor que le hagan campaña a Otaola, que cada vez que le hacen una prueba. Ok, perfecto. Carlos Manuel, háblame sobre qué tú crees de esto, que si es bueno o malo que cierren el programa de Otaola. Mira, Darwin, eso es una payasada, sí. Mira, primero que todo, no lo van a cerrar. A mí me parece una payasada, una ridícula. Y segundo, el charge order no va a cambiar nada. O sea, si el charge order fuera así tan poderoso, hace rato dictaduras y gobiernos se hubieran caído. O sea, Otaola lo que va a ganar es mucho marketing con esto y esta señora está buscando marketing y rating, más nada. O sea, no va a hacer más nada, absolutamente nada. Y yo creo que el programa de Otaola va a seguir y que la gente lo va a seguir viendo. Y al final, ¿qué van a hacer? No hacer nada, porque lo máximo lo que podría lograr si Otaola ofendiera a alguien, si Otaola promoviera terrorismo, era llevarlo a una corte. Y en corte van a perder. Listo. Ya está. Además, el programa de Otaola es patrimonio de los cubanos. Eso no se toca. Olvídate eso. La censura no va con nadie. Yo no estoy de acuerdo que censuren a nadie. No va a pasar. Porque no nos sale de los timbales. Ya, punto. 30,000 firmas. Ya, fuera. Ya, ganó la democracia. Muchas gracias, Manuel. Hay una ley básica que yo la uso mucho en mi vida, que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es así de simple. Si Otaola es el enemigo de la dictadura cubana, a mí me puede caer bien o mal, pero si se está enfrentando a la dictadura cubana, yo estaré a su lado. El día que derrotemos a la dictadura, pues ya veré qué camino tomamos. Pero hasta ese momento, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y si todos terminaran de entender esto de una puñetera vez, a lo mejor estaríamos más unidos. Pero es que la gente se pierde en tonterías diarias. No. Carlito, el problema es que todo es culpa de Otaola. Antes de Otaola, los cubanos éramos muy unidos. Muy unidos. Y en Cuba todo estaba bien. ¿Me entiendes? Entonces llegó Otaola con su lengua viperina y acabó de desunió a todo el mundo. Estamos hechos mierda. Tú sabes que esa pregunta se la hice a Clarita. Le digo, Clarita, tú asumes que entonces que pero mira, estaban unidos antes, ¿no? Porque si estás diciendo que estamos desunidos ahora es porque antes estaban unidos. Es un odio lo que tiene. Ahora es lo que tiene odio. Darwin. Ay, Dios. Yo te voy a explicar una cosa, Darwin. Lo que pasa es que a Clarita lo que le gusta es la mal llamada unanimidad que te enseñan en Cuba. Porque nosotros 5 aquí podemos tener una línea de pensamiento incluso parecida, pero nunca va a ser igual, porque esa unanimidad es una fantasía. O sea, no podemos pensar igual. La riqueza de ideas, la diversidad de ideas es donde está el crecimiento de una persona. Y es donde yo, por ejemplo, yo puedo aprender de ti y puedo aprender de Carlito y puedo aprender de Ultra, de Rujama, porque así es como nos aprendemos uno de los otros. Y entonces, 5 ideas diferentes crean una idea central. Y así es como la cosa. Pero la unanimidad es una falacia. Dame un chance. Puede ser unánime. Porque si no hay antagonistas. Dale. Oye, los artistas se han buscado una representante un poco no tan clarita. Digo yo, ¿no? Porque primera vez que veo a Ultra haciendo un chiste inteligente. Oye, ¿qué te pasa a ti, Darwin? Ten cuidado, papá, que yo... No, lo que quiero es que haga una polémica para que me suban los ratings. No, yo te puedo hacer una campañita. Vamos a hacer una campaña para que Darwin hable normal y que no intente ser un locutor. Ese soy yo. Oye, yo trato yo no soy un locutor, yo trato más o menos ahí de defenderme. Oye, muchas gracias, Carlos Manuel. Gracias, Carlos Manuel, muchísimas gracias, de verdad que sí, gracias por tu preferencia. Me tengo que salir, familia, me tengo que salir ya. Ya yo voy a ir cerrando, la directa. Voy a ir cerrando la directa. Una última cosa que quiera decir. Te enseño por aquí. Bájame eso. Dame un cosa más grande. ¿Viste que ahora sí esto está bien? ¿Tú entiendes? Porque estas cosas hay que tirarlas. Es un chiste. Yo lo tomo como un chiste. Dice que, óyeme, yo me he cagado yo entré porque me cagué la risa cuando digo quitar. Escuchen, por favor, escuchen. Quitar o modificar. Yo me imagino lo que está tratando de decir es, Otaola, no hagas esto, no te metas por aquí. Ok, vamos a entrar. ¿Te tienes que ir, Carlito Madrid? Sí, me tengo que ir. Nada, lo siento. Otro día comparto más rato con ustedes. Un abrazo, familia. Gracias, Darwin. Gracias, hermano. Cuídate mucho. Un abrazo.
Ok, voy a entrar a Yaneisi. Buenas tardes, Yaneisi. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien. Otaola es como el tocororo, es un pájaro sagrado, caballero. Saludos, Ruama, Darwin. Gracias. Y al hijo de mi vida, Ultra. Besito, mami. ¿Tú la conoces, Ultra? ¿La conoces? Bueno, sí, una vez en la directa de Ultra. Ah, sí, ella, sí, pero que son mucha gente, a veces tengo que mirar bien. Pero sí, entra a mi directa. Okay, Darwin, con respecto a Clarita. Ok, perfecto. Te voy a dar tus 90 segundos, nadie te va a interrumpir, ¿ok? Ni Ultra te va a interrumpir. Haz lo que tú quieras. Eso es difícil. Ahí le puso mute. Yo puse al principio en el chat, bueno, tengo que tomarme una pastilla para los nervios, pero bueno, no hizo mucha falta. Ahí te das cuenta que ella no tiene nada de democracia, porque se te fue el chat, se te fue porque no aguantó. No aguantó la verdad, número uno. Y otra cosa te voy a decir, yo le doy gracias a Otaola que yo volví a la lucha. Gracias a él, a su programa, yo volví, porque de verdad que yo era como otras de las cubanas que colgó los guantes y dijo, no más, porque el pueblo de Cuba quiere seguir viviendo así. Gracias a él, yo volví de nuevo. Y eso no se lo quita a nadie. Eres crudo y a las personas no le gusta como Ultra, que es crudo, y a muchas personas no le gustan, y esas son las personas que realmente a mí me gustan. Que te hablan sin tapujos, sin ningún tipo de problema. Y realmente el programa de Otaola ha abierto muchos ojos. Te lo puedo asegurar. Igual que de Ultra, porque gracias a Ultra, mi esposo volvió también, que lleva 30 años en este país, y él jamás se interesó en Cuba. Y gracias a Ultra, a la forma que es de Ultra, él volvió también. Que somos todos, es una masa grande. Entonces, que vamos a quitarnos la careta, lo que ella tiene simplemente es un problema personal con Otaola. Sí, no queda de otra. A mí también. Pon la música ahí, Ultra. Papi, tienes que comprarte una maquinita esta para meter talla. No, tienes que escribirme porque me cuadra esa talla de meter música y joder en el medio. Gracias, mi vida. Gracias, mi vida. Bueno, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Un beso para ti. Gracias. Ok, voy a entrar a mi último invitado ya, porque las personas que me quedan en el backstage ya entraron todos. Oye, Darwin, tengo que pedirte disculpas porque el domingo intenté entrar y... No, la culpa era mía. Me daba una clase bulla, brother, que tuve que quitarlo porque no soy nada. No, si yo te vi y dije, voy a entrar a Ultra y de pronto se me fue. La culpa era mía, que yo no tenía cobertura, se me acabó la cobertura o me bloquearon la cobertura de frente a la embajada de Cuba y bueno, al final me tuve que cerrar la directa. Me dio envidia que porque a mí tampoco no me tiraron fotos. Hubiera querido estar ahí porque me tiraron fotos. Al final me quedé yo solo frente a la embajada y me tiré una foto. Y bueno, y hablando de 50 más 1 ya de foto y cosas, caballero. Nosotros damos la cara y nadie va a perder nada por enseñar el carnet y poner el carnet ahí. Eso no tiene nada que ver. Buenas tardes, Jairo. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes a todos, especialmente a Rujama. Gracias a todos ustedes por lo que están haciendo, caballero, que eso es lo que cuenta realmente. Le estamos dando a la dictadura donde más le duele, que es en el bolsillo. Ay, exactamente. Y en la opinión internacional. Ok, te voy a poner los 90 segundos y Ultra, ten la cancioncita tuya ahí lista para cerrar los 90 segundos, ¿ok? Ahí está. Bueno, lo que quiero decirle a Clarita es que desgraciadamente es una de las tantas personas que son influencers más que negativos. No aportan nada a Cuba, no aportan nada a la libertad de Cuba. Más bien todo es negatividad. Creo que me parece que es una persona por su proceder, que es una persona oportunista y que le gusta jugar en los dos bandos, más en el bando de allá que en el bando de acá, pero bueno, de todas maneras estamos en tiempos cruciales, en tiempos de que tenemos que como pueblo exigir nuestros derechos, nuestras libertades. Tenemos que unirnos todos. Creo que se está haciendo un trabajo magnífico al punto tal que creo que si es así, que mira el nivel a que se le está atacando a Otaola. El programa de Otaola es magnífico. Todos ustedes como influencers hacen un trabajo magnífico. A ti, Darwin, te doy muchísimas gracias, mi hermano, por organizar esa actividad que hicieron frente a la guarida de los esbirros de la dictadura allá en Montreal. Y a ti, Rujama, te doy muchas gracias. Tienes un valor enorme en
enfrentarte a la dictadura allí dentro de Cuba. A Ultra, por tus timbales amarillos, te doy mucha felicidad, mi hermano. Gracias, mi hermano, por tirarle duro a la dictadura donde más a ellos les duele, en burlarte de ellos, en exponerlo en evidencia. Gracias a todos. Mi trabajo como pueblo es apoyarlos a todos ustedes, difundir todas sus directas a todos los grupos posibles para que todo el pueblo de Cuba, el mundo entero, sepa lo que está viviendo el pueblo de Cuba. Gracias a todos ustedes por esta labor que están haciendo. Un abrazo a la distancia. Así mismo es. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por tu preferencia. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Dice Clarita que es influencer porque la vieron 1000 y pico personas por un brete. Ya es influencer. Ya. Ahí hay algo muy cómico. Mira, cuando uno está haciendo una directa y entra una Claria a hablar aquí, a discutir, la directa te sube al doble de la cantidad de personas que habían antes. Cuando te hacen un ataque, los suscriptores suben 10 veces de lo que tú tenías. Que vengan ataque, que vengan Clarias, y al final lo que están haciendo es adelantar nuestra trabajo. La última vez que Ruama estuvo aquí, hubo una persona semicomunista, defensor de la dictadura, y te hizo una propuesta y fue un ataque que nunca lo había visto. Papi, ¿qué cosa es semi? Es un tipo, yo lo llamo los cíperos. ¿Qué es eso, semi? ¿Es comunista? No, déjame explicarte. Yo lo llamo los cíperos. Ellos dicen, en Cuba hay una dictadura y dicen, sí, pero en no sé dónde hay otra cosa. Sí, pero en no sé dónde hay otra cosa. Y le hizo una cosa a Ruama que a mí no me gustó, pero en ese momento me quedé sin arma y ahora ya la estudié bien. Que dijo, Ruama, dame tu número que te voy a cargar el teléfono. Entonces, si tú le dices en ese momento, no, Ruama, no le des el número, entonces uno es un extremista. Si le dices, se lo voy a cargar yo, entonces, para que tú veas cómo funcionan esta gente, como te cogen un poco que de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero Ruama siempre va a tener en el corazón de nosotros, siempre va a tener, y no te dejes recargar el teléfono por ninguna de esas personas. Te lo digo aquí ahora. De esta manera lo voy a despedir a todos. Me disculpan todas las personas. Yo sí tengo que irme a trabajar Ultra. Yo le digo a Clarita que si esto es por llamar la atención para pegar una canción, por favor, primero afine porque está bien desafina. Así que nada, des una vuelta de orina, el que friega soy yo y vete aquí. Y tírala antes que te vaya. Un besito a todos, los quiero, Darwin. Gracias, hermano. Ahí de mi vida. Un abrazo. Morro de Lucas Lee. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Ruama, besitos para ti, muchas gracias. Sorry a todas las personas que se me quedaron en el backstage, lo que quiero mucho, lo siento, ya tengo que irme a trabajar, ya son las 3:30 aquí en Ottawa, así que muchísimas gracias a todos y me voy a despedir como siempre me despido con todos ustedes. Si eres cubano, nosotros somos tu casa. Si eres cubano canadiense, nosotros somos tu hogar, pero si eres cubano canadienses o de cualquier parte del mundo y quieres una Cuba democrática, nosotros somos tu equipo aquí desde Cubanos Canadienses por una Cuba democrática. Y como diría Martí, todo al fuego hasta el para avivar, para alimentar la hoguera de la libertad. Así que de esta manera me estoy despidiendo. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias a todos. Así que nos vemos el viernes con la sección El Influencer Negativo. Así que muchísimas gracias. Cuando te dicen todo así en tu carita, y si te rascas porque te pica, ¿verdad?